buenos días y bienvenidos a los que habéis tenido el honor y, bueno, muchísimas gracias por venir hasta aquí. Luego tenemos bastante gente en el streaming, luego nos dirá Sofía cuánta gente se conecta, pero yo creo que es relevante, ¿no?, verse y estrechar manos y luego pues tomarnos un café, ¿no? Hemos estado 2 años sin hacer nada de networking y viene muy bien vernos las caras, aunque sea un ratito, ¿no? Bueno, todavía me da a mí la sensación de que entraremos alguno más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pero si os parece, vamos a ir empezando, ¿no? Y yo voy a hacer la introducción y contaros el informe que hemos hecho sobre infraestructura privada sostenible, pero no es el plato fuerte. El plato fuerte es una mesa redonda con expertos potentes y además, ¿no?, la presentación que nos va a hacer Robert Wall, que es gestor de fondos en Lazard, sobre cómo ve él el activo, ¿no? Su presentación va a ser en inglés, el resto va a ser en castellano, en español. Y bueno, pues participad cuando queráis en la mesa. Yo creo que tenéis 4 personas que tienen bastante experiencia en la inversión en este tipo de activo y tiene mucho sentido que lo hagamos dinámico, ¿no? Os resumo un poco los ponentes y un poco el orden del día, ¿de acuerdo? Y ya directamente empiezo. Bueno, yo soy José Manuel Amor, a los que me conozcáis, que creo que sois casi todos, pues dirijo el área de análisis aquí en la casa. Y bueno, llevo 20 y pico años, pues eso, viendo cómo el mundo sube y baja y cómo los activos pues van cambiando y tenemos que dar esa pedagogía a nuestros clientes para que naveguen, ¿no?, en este mundo de mayor complicación. Luego tenemos a Robert Wall, que ha venido de Londres, de las Asset Management, para contarnos, ¿no?, como os decía antes, cómo ven ellos la estrategia de gestión en el activo. Tenemos a Enrique Cerezo, director financiero de Enresa. Sabéis que Enresa es la empresa nacional que se encarga de la gestión de los residuos radioactivos, es decir, muy ligado a la parte nuclear. Tenemos a Ana Forner, CEO de Nortia Capital Investment Holding. Tenemos también a Sebi Moreno, que es director de inversiones de HNA, yo diría que un clásico en el mundo de los mercados privados. Y tenemos también a José Luis García Muelas, que es el CEO, ¿no?, Chief Investment Officer de Loreto Inversiones, ¿no?, que también tiene bastante experiencia en la inversión en este tipo de activos y en mercados privados, ¿no? Con lo cual, bueno, un panel, yo diría que con bastante masa crítica, ¿no?, que lo va a dirigir nuestra socia de inversiones, Claudia Antuña, ¿de acuerdo? Que además, dentro de la gestora, pues lógicamente nosotros asesoramos a muchos clientes en el acercamiento, ¿no?, a este tipo de inversiones, ¿no? Y eso por los ponentes, ¿de acuerdo? El programa que tenemos es, bueno, yo diría que corto y sencillo, ¿vale? Ahora os presento yo el informe que hemos realizado en 15, 20 minutos, no quiero quitaros mucho más tiempo, luego lo vamos a distribuir, ¿no?, tanto la PowerPoint como lo que es el informe, que son 40 o 50 páginas extensas, ¿no?, del activo. Luego, después de mi intervención, Robert es quien nos va a dar su visión, ¿de acuerdo? Y luego, a partir de las 10:15, 10:20, tenemos la mesa redonda hasta las 11, 11:15. Espacio para preguntas y luego abajo nos prepararán un café para que quien os podáis quedar, pues nos contemos cómo nos va la vida. Así que encantado de estar con vosotros. Y sin más, si os parece, entramos a la presentación del informe sobre infraestructura privada sostenible, ¿no? ¿Qué queremos aquí? O sea, nosotros no somos gestores, nosotros no somos, digamos, expertos en la gestión del activo, pero sí queremos, de una forma pedagógica, introduciros, ¿no?, el activo para aquellos que no lo conozcáis, porque luego realmente la experiencia del gestor es la que os va a dar algo más de profundidad, ¿no? Pero nosotros lo que queremos es, bueno, situar el activo dentro del universo de activos privados, ¿vale? Ver qué tipo de estrategias, qué tipo de perfiles de riesgo siguen este tipo de inversiones, cómo se vehiculizan, de qué retornos estamos hablando, cuáles son los atributos, ¿no?, de la inversión en infraestructuras, cómo complementan una gestión de carteras, ¿no? Se habla mucho este año de que hemos tenido, pues, una debacle en las carteras 60-40, ¿no?, renta variable, renta fija tradicional, aunque metamos high yield, aunque metamos investment grade, este año ha sido una sangría espectacular, ¿no? Y por tanto, bueno, pues en esa diversificación, en esa buscar retornos descorrelados, pues digamos que los mercados privados, no todos de ellos, pero sí que muchos te ofrecen, ¿no?, una parte de descorrelación, aunque, como ponemos aquí en alguna slide, la gravedad también existe. La gravedad nos afecta a todos. Es decir, si el mercado de equity cae cotizada, cae un 30%, pues en algún momento habrá un reconocimiento del valor por parte de los mercados privados también, ¿no? Bueno, y al final, un punto de infraestructuras y sostenibilidad que yo creo que es muy relevante, porque lógicamente la sostenibilidad va a ser un driver de la inversión en infraestructuras en los próximos años.
Tenemos ahí dos normas que tenemos que conocer, ¿no? El reglamento de la Unión Europea, SFDR, y el reglamento de taxonomía. Bueno, saber qué nos dicen esas normas y, bueno, cómo orientan, ¿no? Digamos que su texto a ayudarnos a los inversores a distinguir qué es y qué no es sostenible dentro de la inversión en infraestructuras, ¿de acuerdo? Y al final, bueno, 4 o 5 conclusiones, ¿no? Este es el programa de mi charla. El informe, ya os digo, está en formato Word, fácil de leer, bueno, fácil de leer para quien no tenga mucho sueño a ciertas horas de la noche, porque 40 50 hojas habrá que repartirlo en unos días, ¿no? Pero vamos, yo creo que es bastante ameno de leer y está bastante bien estructurado para que podáis, ¿no? Pues acercaros a este activo, ¿no? Ya os digo que lo tendremos luego disponible en nuestra web y se mandará a todos los asistentes, tanto en presencial como en streaming, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, pues ¿de qué hablamos cuando hablamos de infraestructuras? Pues digamos que es un activo real y pertenece al universo de mercados privados, ¿no? Es decir, que al final lo que tenemos es pues, características, ¿no? De los activos reales que en general, ¿no? Me permiten en diferentes grados una diversificación y una descorrelación respecto a los activos cotizados tradicionales. Aquí, como siempre, ¿no? Ponemos el ejemplo renta fija, renta variable. En función, ¿no? De la vinculación de los ingresos a, bueno, la evolución de los precios, hay una capacidad de cobertura frente a la inflación, ¿vale? Y eso es, digamos, común en muchos de los activos privados, en muchos de los mercados privados, no en todos. Y luego, por lo general, la corriente de flujos de caja de los activos en los que se invierte es bastante recurrente y estable, ¿no? Esto es relevante, ¿no? Sobre todo por el perfil de inversor que se acerca a este tipo de activos, ¿no? Eso en cuanto a características que tienen en relación a los mercados, a los activos reales. En relación a los mercados privados, bueno, pues al final lo que nos permite, ¿no? Es acceder, a una inversión directa en activos específicos, activos únicos, ¿de acuerdo? Que son gestionados por los inversores, ¿vale? Por los gestores de los fondos que invierten en ellos. La volatilidad de los valores liquidativos es reducida, pero como os decía antes, la gravedad existe, es decir, no estamos hablando de que no hay episodios de caída en el valor de los activos, ¿vale? Y, bueno, pues como sabéis, todos los mercados privados tienen una característica fundamental de iliquidez, ¿no? Y que es inherente a la necesidad de los gestores de invertir a muy largo plazo en determinadas estrategias y, por lo tanto, no estar sujetos a los vaivenes de los reembolsos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que con esto introducimos, digamos, dónde están estos activos en términos de mercados privados y activos reales, ¿no? ¿Qué características destacaríamos nosotros desde AFI, ¿no? Cuando tenemos que hacer una asset allocation para un cliente, cuando nos viene alguien a preguntar, pues, oye, al final, ¿qué decimos de la inversión en infraestructuras? Bueno, pues son, digamos que activos, es invertir en activos que son esenciales, ¿de acuerdo? Para el bienestar social de las comunidades en las que vivimos y además, ¿de acuerdo? Contribuyen de forma muy relevante al desarrollo tanto económico, es la base de capital físico, como digamos, de la sociedad, estamos hablando de inversiones también sociales, y de las inversiones en infraestructura. Es decir, tiene un rol clave, ¿no? En las sociedades actuales y en las sociedades que vamos a tener los próximos 30, 40 años, ¿no? Pero bueno, dentro de eso, que es básicamente definir un poco el producto, hay 4 factores que a nosotros nos parecen clave, ¿no? El primero es, bueno, pues una estabilidad de demanda muy relevante, lo cual, bueno, pues genera, ¿no? Junto con esas barreras de entrada en muchos sectores, ¿de acuerdo? Son sectores en muchos casos monopolísticos, pues genera una recurrencia de flujos de caja muy importante, ¿de acuerdo? Permite tener una estabilidad de flujos muy relevante. Como os decía antes, muchos de los contratos bajo los que se gestionan estos activos están vinculados a la evolución de los precios o de los costes en alguna medida, con lo cual tienes una cobertura natural de inflación, ¿de acuerdo? Importante. Estamos hablando de activos de muy largo plazo. Es decir, tanto si es Greenfield, que veréis que es construir y operar, como si es Brownfield, es decir, un activo ya operativo, ¿no? En el que yo estoy, bueno, pues gestionándolo. Son periodos de inversión muy largos y esto nosotros le llamamos una capacidad de entrar a una apreciación paciente del capital. Es decir, el periodo de inversión es generalmente largo, más allá, más cuando los proyectos, bueno, pues son de determinada naturaleza, que tienen un proceso de construcción muy largo y un proceso de explotación también muy largo, ¿no? Con lo cual, digamos, esto está pensado para inversores que piensan en el largo plazo, ya sean en fondos abiertos o cerrados, ¿no? Y luego, lo que nos permite también la infraestructura es obtener exposición a activos únicos, ¿no? Es decir, a clases de activos que es difícil obtener esa exposición, digamos, de otra forma en los mercados. Claro que hay infraestructuras cotizadas, claro que hay empresas que se dedican a realizar infraestructuras, pero muchas veces
digamos que los fondos de infraestructuras o los vehículos te permiten acceder a un pool muy determinado, ¿vale? Con un sesgo muy concreto que, bueno, pues se adapta mejor a la inversión que quiere hacer el cliente en un momento determinado, ¿no? En términos de tamaño de mercado, pues con las necesidades que hay de inversión en infraestructuras, tanto sociales como de transporte, como energéticas, etcétera, etcétera, pues estamos hablando de que, bueno, es un mercado que necesita entre 4 y 5 mil millones de dólares de inversión recurrente de forma anual para llegar a cumplir con los objetivos que, bueno, la mayor parte de casas de análisis se plantean, y es llegar a los 100 billones de dólares de aquí al año 2040. ¿Vale? Esto es una barbaridad y fijaros, tanto por geografías como por sectores, pues estamos hablando de, claro, muchísimo transporte, muchísima energía, ¿de acuerdo? Agua, aeropuertos, es decir, infraestructuras básicas, ¿no? Que tienen que todavía que construirse para contribuir a ese desarrollo de las sociedades y ese incremento del capital físico de las economías. Y la mayor parte, de acuerdo, es en Asia, ¿no? Un mercado relativamente emergente donde China tiene un papel muy relevante, pero también en Europa y en Estados Unidos estamos hablando de volúmenes de 10, 15, 20 mil millones de dólares necesarios para invertir en los próximos años, ¿no? Con lo cual puedes acceder, digamos que a un pool de sectores clave en una serie de geografías, ¿de acuerdo? Con distintos niveles de crecimiento, ¿no? Con lo cual es, digamos que un tamaño muy relevante que ya está cercano al real estate, ¿vale? En términos de tamaño, hablamos de que ya empieza a haber, ¿no?, una masa crítica muy relevante, ¿no? Para que veáis un poco la tendencia en la inversión, ahí a la izquierda tenéis el levantamiento de fondos tras el hiato, ¿no?, de 2020 con la COVID. Pues fijaros que lo que tenemos es una inversión creciente, ¿no? Esto es levantamiento de fondos, ¿vale? De fondos de infraestructuras, ¿vale? Es decir, pues como los que gestionan al azar o los que habéis visto de un montón de casas, ¿no? Es decir, la inversión es brutal y el interés por los inversores, por los LPs, de invertir en este activo es creciente, ¿no? Con lo cual, bueno, pues estamos viendo que se canalizan un montón de flujos de inversión hacia este activo que necesita ese capital para desarrollar esos objetivos sostenibles. Y si os fijáis en la parte de la derecha, yo creo que esto es muy relevante, fijaros como la parte de energía alternativa, comunicaciones, va ganando terreno, es decir, las nuevas infraestructuras de datos, ¿vale? Las infraestructuras ligadas a la sostenibilidad, a energías alternativas, van comiendo la tarta a lo tradicional, ¿no? Que son energías tradicionales, ¿no? Hidroeléctricas, centrales, etcétera, etcétera, y al transporte, que lógicamente tiene una masa crítica muy relevante porque hay que seguir invirtiendo en transporte y en infraestructuras durante muchos años, pero va ganando esa parte de arriba y eso es muy relevante porque está muy ligado al carácter sostenible de las infraestructuras, digamos, que esperamos se vayan a construir en los próximos años, ¿no? Si tenemos que clasificarlas, pues es que hay muchos factores para clasificar la inversión en infraestructura, ¿no? A ver, nosotros lo que se nos ocurre es marcar un perfil de riesgo, que luego sabéis que están estas palabras de core, core plus, super core, value added, ¿no? Private equity like, vale, ok. Pero, ¿qué hay detrás de esto? Detrás de esto lo que hay es una serie de características que nos ayudan a identificar los factores principales de esas estrategias. Bueno, pues, ¿qué tipo de contrato gobierna el activo? ¿No? ¿Es un contrato, digamos, que está a disponibilidad, es decir, en función de la demanda, o es un contrato que está regulado y por lo tanto tengo una estabilidad de flujos muy alta y una sensibilidad al ciclo muy baja, ¿no? Es fundamental, ¿no?, saber ese tipo de contrato. Segundo, ¿qué tipos de sectores? ¿Es un sector que tiene una utilidad final para la sociedad, digamos que para el país? ¿Tiene muchas barreras de entrada? ¿Es monopolístico? ¿No lo es? ¿Está protegido? ¿Vale? Depende mucho de la regulación, ¿no? Yo creo que claramente son las patas que tenemos que mirar, ¿no? En términos de estado de desarrollo, bueno, pues lógicamente una inversión en Greenfield necesita de permisos, hay un riesgo, necesita de construir, hay otro riesgo y necesita, bueno, pues luego después de ver cuál es el contrato y la disponibilidad de uso que pueda tener, ¿no? Es decir, que eso también es fundamental a la hora de ver esos perfiles de riesgo, ¿no? Y luego la estrategia de gestión del propio gestor que va a invertir en la infraestructura es fundamental, porque si estamos hablando de comprar una infraestructura que ya está prácticamente hecha, pero lo que vamos a hacer es, ¿no?, invertir, meterle mucho CAPEX y ponerla en valor, es muy distinto a una infraestructura en la que yo estoy empezando de cero, con un horizonte temporal muy largo y en el que pues tengo, por ejemplo, una combinación, ¿no?, de múltiplos de caja estables y de una inversión en CAPEX que tengo que hacer muy relevante, ¿no? Es decir, yo creo que hay una maraña, ¿de acuerdo?, que tenemos que intentar clasificar de alguna forma, ¿no? Nosotros, bueno, pues nos parece sencillo hacerlo de esta que tenéis aquí. Es decir, oye, vamos a pensar primero en proyectos Greenfield o proyectos Brownfield, es decir, proyectos que están por construir, hay un riesgo de flujo de caja, incertidumbre,
hay un riesgo de obtención de permisos, hay un riesgo de construcción, hay un riesgo también financiero, de apalancamiento, ¿de acuerdo? Y bueno, pues digamos que aquí la oportunidad para el gestor es aumentar mucho el valor en esas fases de construcción y luego, bueno, pues generar un potencial de ingresos a largo plazo y de retorno importante, ¿no? Y sin embargo, el brownfield, pues como sabéis, es una infraestructura que ya tiene, ¿no?, una historia, que ya está construida, y bueno, pues los riesgos son más de la operación de esa infraestructura o del propio mantenimiento, de las necesidades de mantenimiento que genera, ¿no? Y aquí, bueno, pues lógicamente, digamos que hay una certeza mucho mayor sobre el nivel de la generación de retornos, ¿no? Y en función de esto y todo lo que hemos visto antes, esa mapa de nodos, pues podemos hablar, ¿no?, de estas cuatro, ¿no?, grandes categorías, ¿no? Pues una categoría core o supercore, donde tenemos contratos muy, muy regulados, muy estables. Es decir, el principal riesgo es que hubiera un cambio en la regulación, que no es algo que se pasa todos los días en un país. Es decir, estas cosas, digamos que son poco comunes, aunque en este país nuestro alguna hemos tenido, ¿no? Y me echo para atrás en temas de renovables, etcétera, etcétera. Una demanda muy poco elástica, ¿vale? Es decir, una seguridad en que pase lo que pase con el ciclo, yo voy a necesitar seguir bebiendo agua, voy a necesitar seguir, digamos que, generando energía solar o energía eólica. Y son, por lo tanto, infraestructuras, digamos, con una historia, un perfil, ¿vale? Es quizás lo más seguro dentro del universo de infraestructuras sostenibles, ¿no? En el Core Plus, pues bueno, hay una menor protección monopolística, no estamos hablando de sectores con una regulación tan fuerte. Hay algo más de sensibilidad a demanda y hay una mezcla de productos o de activos que se empiezan de cero, o productos o activos que ya están en fase operativa, ¿no? Luego hay otro tercer sector que es muy interesante, ¿no? Y es, digamos que activos en los que tienes que entrar, invertir mucho para poner en valor, ¿vale? Estos serían los value added y en los que, bueno, pues yo creo que complementan muy bien carteras diversificadas de activos de infraestructura, ¿no? Y luego hay otros que lógicamente son mucho más riesgosos, ¿de acuerdo? Que te enfrentas, ¿no?, a un perfil, ¿no?, si queréis, de retornos y de devolución de rentabilidades más curva J, ¿vale? En las cuales tú entras en una fase de desarrollo muy temprana, ¿de acuerdo? Asumes todo el riesgo operativo y todo el riesgo financiero y, bueno, pues básicamente lo que estás apostando es por una apreciación rápida del capital más que por una generación de yield recurrente, ¿no? Digamos que esta es un poco la clasificación que nosotros hacemos, ¿no? ¿Cómo lo vehiculizo? ¿Vale? Una parte importante, es decir, una de dos: o invierto en una empresa cotizada que invierta en infraestructuras, o que sea dueña de muchas infraestructuras, eso es mercado cotizado, o si voy a mercados privados tengo básicamente dos patas, ¿no? Un fondo abierto y un fondo cerrado. Y cuando decimos abierto y cerrado nos referimos a esto, ¿no? Fijaros la estructura de los flujos. Aquí lo que estamos viendo es que en un fondo de inversión abierto, ¿de acuerdo? Digamos, hay ventanas de liquidez para salirme como inversor, ¿de acuerdo? Pero no hay un periodo de vencimiento de la inversión, ¿vale? Es decir, el gestor, ¿de acuerdo?, con los capital calls que va generando, invierte durante una serie de años indeterminada en proyectos que van sucediéndose en el tiempo, con lo cual tenemos digamos que un pipeline continuo y una capacidad de ir entrando y saliendo. Tienes una serie de cosechas, ¿vale? Y te permite tener más estabilidad en términos de los retornos, ¿no? En el caso de la estructura de flujos de un fondo abierto, pues fijaros, hay un desembolso importante, un capital call muy fuerte al principio, pero enseguida empiezas a recuperar, ¿vale?, en términos de cash yield, en términos de dividendos, ¿vale?, empiezas a recuperar y por lo tanto la curva J es menos pronunciada para el inversor, ¿vale? Claramente. Luego, por supuesto, tienes la apreciación del capital que se produzca, ¿vale?, que no está puesta en el gráfico. En un fondo cerrado, bueno, pues sí que hay una serie de activos, ¿de acuerdo?, que se invierten durante un periodo de tiempo y se mantienen durante un horizonte temporal cerrado, ¿vale? Es verdad que se puede extender, ¿vale?, en función de circunstancias de mercado, ¿vale? Es habitual que haya una pequeña extensión, pero no estamos hablando de un fondo que va continuamente, ¿no?, invirtiendo, desinvirtiendo en estrategias de largo plazo. Y aquí, pues lógicamente, el perfil, digamos, de retornos es mucho más curva J, ¿no? Fijaros, desembolso muchísimo al principio, no consigo casi nada durante los primeros años y al final, bueno, pues es que a partir del sexto o séptimo año, y estamos poniendo un ejemplo, bueno, pues arquetípico, ¿no?, de una inversión a 13 años por 1 millón de euros, claro, como luego lo que es la devolución del principal, las plusvalías y los dividendos están muy backloaded, ¿no?, están a la parte final. Bueno, son distintas estrategias de inversión en función de que hay activos que solo los podré tener en este tipo de fondos y, sin embargo, bueno, pues yo creo que hay fondos abiertos que me permiten, ¿no?, diversificar mucho más, pero depende, ¿no?, del perfil del cliente. Un perfil de inversor que esté buscando estabilidad, yield, etcétera, etcétera, pues posiblemente le venga mejor, ¿no?, un fondo abierto. Un cliente que tenga muy claro que quiere invertir en estos 4 tipos de activos y lo quiere hacer a través de fondos cerrados, de gestores muy especializados, pues también tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Yo creo que aquí es
es importante saber qué me aporta cada uno, ¿no? Algo muy relevante es, en términos de retornos, es distinguir entre el umbral de rentabilidad, ¿de acuerdo? Que es el punto del tiempo a partir del cual los inversores, ¿no?, empiezan a compartir una parte, en principio limitada, de los rendimientos con el gestor, y otro es la rentabilidad objetivo que persigue el gestor, ¿vale? La rentabilidad objetivo que persigue el gestor, que generalmente se expresa como una TIR, ¿no?, del Internal Rate of Return, ¿de acuerdo? Es la rentabilidad anualizada esperada de la gestión que va a hacer el propio gestor, ¿vale?, sobre los activos, ¿vale? Sobre una cartera diversificada de infraestructuras. Y el umbral de rentabilidad es el momento a partir del cual empiezas a, digamos, que compartir, digamos, las rentabilidades que está generando el fondo. Fijaros que en un fondo abierto empiezas a compartir mucho antes, en un fondo cerrado empiezas a compartir más tarde. Y, bueno, pues lógicamente esto es relevante cuando yo quiero planear mis niveles de ingresos recurrentes en cartera. Y luego también tenemos que vigilar, ¿de acuerdo?, incentivos perversos que puede tener alguna gestora o un gestor o una estrategia, ¿vale?, por los cuales, bueno, te pueden elevar el umbral de rendimiento, es decir, la participación en el rendimiento total del fondo puede ser mayor a partir de un umbral más alto, ¿de acuerdo?, pero eso lógicamente te puede llevar a que el gestor obtenga, bueno, esté incurriendo en un riesgo operativo mayor, que priorice la predicción del capital y no el reparto de flujos recurrentes, que invierta en activos de más corta duración. Es decir, yo creo que aquí hay que conocer muy bien el fondo y la estrategia que está el fondo haciendo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es fundamental hacer un proceso de due diligence. Yo creo que luego lo comentaréis en la mesa redonda sobre cuál es la estrategia que realmente sigue el fondo y cómo alinea sus objetivos de rentabilidad con los del propio inversor, ¿no? Bien, otra parte importante del informe es compararlo, ¿no?, con el resto de activos. Es decir, si esto lo tengo que meter en una cartera, ¿de acuerdo?, una cartera diversificada, ¿qué me aporta, no? Bueno, pues hemos hecho una disquisición, una tal que se resume en esta tabla sobre, bueno, pues digamos que cuál es la naturaleza, cómo entra al mercado, qué tipo de liquidez, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí lo comparamos con renta fija, renta variable y luego mercado privado, real estate y private equity, ¿no? Básicamente, aquí lo que está claro es que estamos, cuando invertimos en infraestructuras, invertimos en esos bienes, en esos activos únicos, ¿de acuerdo?, activos reales, invierto en la compañía operativa, ¿de acuerdo?, que es la propietaria de los activos. Tengo una liquidez muy reducida por lo general y estoy jugando a la doble pata de un yield recurrente y una apreciación del capital a largo plazo, ¿no? Y dentro de esto, lo que hemos conocido antes, es decir, hay distintas estrategias y distintos tipos de fondo, ¿no? Y las rentabilidades, ¿vale? Bueno, pues en el entorno del 4 o del 6. Aquí, por supuesto, depende muchísimo del fondo. Hay fondos que están buscando 12% netas para el inversor, hay fondos que están buscando 4 o 6, es decir, depende de ese perfil de riesgo de los activos que hay debajo, ¿no? Nosotros hemos sido aquí conservadores y hemos cogido también un poco la historia, ¿no?, de los últimos años para compararlo con el resto. La cuestión es si esto me permite mejorar mi cartera eficiente. Entonces, como sabéis, en AFI somos, bueno, gusta hacer números y nos gusta hacer cocteleras con distintos activos en cartera para ver cuál es el resultado de introducir en carteras 60-40, en carteras muy tradicionales, este tipo de activos. ¿Para eso qué necesitamos? Pues primero, mirar, ¿no?, pues cuáles son los retornos históricos y la volatilidad de esos retornos del activo que queremos introducir en cartera. Bueno, aquí lo que hemos cogido es, dado que no hay, digamos, benchmarks claros que me permitan reflejar el comportamiento estilizado de la categoría fondos de infraestructura sostenible, no hay, algunos son abiertos, otros son cerrados, es decir, es muy complicado, ¿de acuerdo? Y no hay un benchmark reconocido. Lo que hemos cogido ha sido el retorno, ¿de acuerdo?, de la inversión de infraestructuras cotizadas. Y ahí sobre eso sabemos que tenemos que añadirle una prima, ¿vale?, por riesgo y una prima por liquidez. ¿Vale? Porque estoy hablando de periodos mucho más largos y además estoy hablando de un activo en el que, bueno, la liquidez que tengo tiene que reflejarse en una prima, que esa prima ha ido cayendo en los últimos años, lógicamente, pero sigue habiendo una cierta prima de liquidez. Entonces, si os fijáis un poco en las rentabilidades, no miréis las de año estanco o las de rolling 12 meses. Nadie invierte en infraestructuras a 12 meses vista. Bueno, si lo hago en cotizadas puede ser, ¿no? Estoy buscando, pero desde luego cuando lo hago en mercado privado, en fondos de infraestructuras no listadas, lo que busco es rendimientos TAEs, ¿no?, CAGRs en inglés, a 5 o 10 años mínimo, ¿no? Y ahí estamos hablando pues de retornos y volatilidades muy compensadas. Es decir, fijamos los ratios de Sharpe sencillotes, ¿no?, que se calculan cogiendo esas series de retornos, ¿no?, en los últimos 20 años, que es cuando tenemos básicamente historia, pues retornos en torno al 5,5-6%, más esa prima que luego meteremos,
y unas volatilidades del entorno del 5%. Entonces, hombre, un 5% de retorno y un 5% de volatilidad, ya por mentalmente me dice, esto diversifica, comparado con una renta variable que a lo mejor tiene un 8 y un 15, ¿no?, de retorno a volatilidad. O una renta fija que tiene un 4 y un 3 de volatilidad. Con lo cual, tiene sentido, desde un punto de vista solo de ver el activo, que esto diversifique, pero hay que hacer los números, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué hacemos? Vamos a simular carteras con distintas composiciones, tirando, ¿no?, sendas de simulación de retornos, teniendo en cuenta, ¿no?, estas expectativas de retorno para los activos, ¿vale?, en torno al 2%, deuda 7-10 años core europea, en torno al 4%, deuda 7-10 años americana, ¿vale? Si lo hubiéramos hecho hace 2 años, no hubiéramos tenido, estamos hablando de retornos a medio y largo plazo, ¿eh? No del de retorno del año pasado, del año que viene, si invierto en la TIR que tiene. Es decir, cuando uno invierte en renta fija y invierte todos los años, su retorno no va a ser el de la TIR de hoy, porque va a ir invirtiendo todos los años, ¿vale? Entonces, no penséis que están cogidos porque son los de hoy. No, no. Aquí lo que tenemos detrás es cuál es el retorno que en media esperamos que haya durante los próximos años, asumiendo niveles de TIRes coherentes con un ciclo de largo. ¿Cuál es el retorno que esperamos? Pues en un high yield, en un investment grade, sumándole una prima de riesgo through the cycle, ¿no? Es decir, a lo largo de un ciclo para sobre la renta fija sin riesgo. Y luego, bueno, pues en renta variable estamos cogiendo básicamente metodología de, digamos, el tipo libre de riesgo más una beta por la equity risk premium. Es decir, asumiendo una prima de riesgo sobre la renta fija activos sin riesgo, ¿no? Bueno, pues con estos retornos, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es, le damos a la coctelera, ¿vale? Primero queremos ver las correlaciones, ¿no?, las matrices de varianzas y covarianzas. En cualquier ejercicio de asset allocation, bueno, pues para mejorar tu frontera eficiente, el activo que introduzcas tiene que tener una cierta descorrelación, ¿no?, y un perfil de retorno y volatilidad, digamos que atractivo respecto al resto de variables. Con lo cual ponemos las mismas variables que hemos visto antes y calculamos arriba las varianzas y covarianzas y abajo las correlaciones. Fijaros que infraestructuras ACWI, que es el All Country World Index, ¿vale?, que es el que cogemos para el ejercicio, tiene ahí una serie de correlaciones, ¿vale?, con deuda, con investment grade, con renta variable, bueno, en el entorno del 0,30 o 0,40 negativo, lo cual está muy bien, porque me va a permitir diversificar. Estamos hablando de 20 años, rendimientos mensuales en distintas ventanas móviles, ¿vale? Por lo tanto, pasamos a hacer ese ejercicio de simulación y podríamos hacer N1000 carteras, pero claro, lo que queremos es carteras un poco estilizadas, ¿no? Partimos de una cartera original con ese 60-40, fijaos, renta fija 60, renta variable 40, distribuida de esta forma, ¿no? Es decir, hay una parte importante en deuda, una parte relevante en investment grade y una parte más pequeña en high yield. Queremos que esto responde un poco al perfil medio, ¿no?, de los inversores que conocemos. Y la parte de renta variable, bueno, pues distribuida, como veis ahí, casi 2/3, 1/3 entre Estados Unidos, bueno, 3/5, 2/5 entre Estados Unidos y Europa, ¿no?, reflejando un poco la percepción que tenemos de las carteras de nuestros clientes, ¿no? Y sobre eso lo que vamos a hacer es introducir un 5% solo de infraestructuras, ¿vale?, con esos retornos y esos riesgos, ¿de acuerdo? Y primero se lo vamos a quitar a la renta variable, segundo se lo vamos a quitar a la deuda pública, tercero se lo vamos a quitar a investment grade, ¿vale?, para hacer N1000 carteras. Pero yo creo que es un ejercicio muy sencillo y se entiende bien. Bueno, pues, ¿qué ocurre con parámetros de retorno y de riesgo, pero no los típicos del Sharpe? No. La probabilidad de batir a la inflación, la probabilidad de tener un retorno positivo a X años, ¿no? Es decir, el drawdown máximo que podamos tener, ¿vale? Y por lo tanto vamos a comparar frente a la cartera original y sus parámetros de retorno y de riesgo que nos aportan estas otras 4 carteras que van diversificando, ¿vale?, en infraestructuras. Bueno, pues aquí tenéis los resultados, ¿vale? Lo primero, rentabilidades esperadas. No hay un gran incremento, ¿vale? Sí que hay una mejora, ¿vale? 20-30 pipos, pero desde luego con una caída de la volatilidad también de otros 20-30 pipos. El VAR, ¿no?, esa medida de pérdida máxima esperada con un nivel de confianza del 95%, se reduce de forma, bueno, yo diría que moderada, y el tail VAR, que es de ese 5% el peor de los escenarios, ¿de acuerdo?, pues también se reduce de forma importante, ¿de acuerdo? La máxima pérdida, como estoy metiendo un activo, ¿de acuerdo?, que ha tenido algún episodio fuerte de caída, me sube un poquito, es decir, el drawdown en caso de un entorno muy bajista sí que sube algo, pero desde luego los ratios de retorno a volatilidad o la probabilidad de pérdida a 12 meses o a 5 años, ¿de acuerdo?, mejoran de forma bastante importante. Y la probabilidad de batir a la inflación, aquí hemos puesto un 2%, ahora veréis que lo vamos a tocar. 2% es el objetivo de los bancos centrales. A 12 meses vista no se va a cumplir.
perdonadme la expresión, ni de coña. Pero a 5 años vista, bueno, yo creo que hay cierta expectativa de que se controle la inflación, ya sea matando la demanda, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Bueno, probabilidades muy altas de batir la inflación en periodos de inversión bajos o periodos de inversión largos. Pero, hombre, vamos a hacerlo también con inflaciones algo más altas, ¿no? No en el 12 meses, que ya os digo que si pongo la inflación que va a haber a 12 meses vista, que es un 6, nosotros según AFI no lo va a batir nada, ¿vale? Muy poco. Pero hay que mirarlo a 5 años, ¿no? Aquí estamos invirtiendo, como hemos dicho antes, en periodos de 5 o 10 años para buscar esa apreciación del capital y ese yield recurrente, ¿no? Bueno, pues por verlo en términos de fronteras, o si queréis, claro, la cartera original es la cartera roja. Cuanto más abajo voy en la probabilidad de pérdida, en función de los años en los que invierto, mejor es el perfil de probabilidad de pérdida de la cartera. Y a la derecha lo que tenéis es la probabilidad de batir a la inflación. Va aumentando y se va acercando en el tiempo en función de que voy diversificando esa cartera, ¿no? Vale, con un 3% de inflación. Claro que me bajan los ratios de probabilidad de batir a la inflación. Antes eran 90 y largos, ahora es 90, low 90s, ¿no? Si le metemos un 4%, se me va a ir hacia niveles, lo hemos hecho, del 85%. Si le metes un 5%, te vas hacia niveles del 60%. Pero aún así, las carteras mejoran con la introducción de infraestructura privada, ¿de acuerdo? Respecto a un 60-40 tradicional. Ya sé que esta es una combinación posible de entre las miles que se pueden hacer, pero lo que queríamos era poner de manifiesto que la mera introducción de la infraestructura en las carteras globales permite una diversificación relativamente importante. Bueno, y luego, dos cosas muy rápidas, no vamos a aburrirnos con regulación. Hay una parte de regulación importante porque es relevante, ¿de acuerdo? Pero, bueno, que sepáis que en Europa y a nivel global, bueno, pues hay un plan de acción en finanzas sostenibles, ¿de acuerdo? Que lo que intenta es, uno, que esas necesidades de inversión cuenten con el dinero suficiente, con el capital suficiente, ¿de acuerdo? Y para eso, ¿qué necesitas? Necesitas que haya claridad sobre las estrategias ESG, ASG, que realizan los inversores y que esas inversiones, digamos, que estén basadas en unos criterios, ¿vale? Aceptados para saber lo que es sostenible, lo que no es sostenible y si estoy cumpliendo con lo que me dice el reglamento, ¿no? Y esto es lo que los fondos, digamos que es fundamental que lo marketeen muy bien, ¿vale? Si están cumpliendo con esas prerrogativas de los reglamentos y que en qué están realmente invirtiendo desde un punto de vista de sostenibilidad, ¿no? Hay dos reglamentos básicos, ¿no? Taxonomía y SFDR, ¿de acuerdo? De divulgación. Y muy rapidito, por deciros qué es lo que hace cada uno, ¿vale? Es decir, el reglamento de divulgación lo que intenta es que, básicamente, y por simplificar, que los participantes en los mercados financieros, ¿de acuerdo?, divulguen información específica sobre cómo abordan su inversión en determinados activos. Que esté claro en lo que invierten, ¿vale? Y que cree un nuevo marco, ¿de acuerdo?, para que todos los procesos de riesgos ASG, que son los tres, ambiental, social y gobernanza, ¿de acuerdo?, digamos que estén muy alineados y en un entorno de control respecto a los riesgos de sostenibilidad que tienen las propias inversiones, ¿no? Y ahí, bueno, pues SFDR califica, ¿no?, las inversiones o los activos en los que invierten en dos tipos de productos, ¿vale? Productos que promueven características sostenibles y luego productos que realmente tienen, o sea, que invierten en productos que tienen un impacto en sostenibilidad, ¿vale? Hay fondos que marketean como artículo 8 y fondos que marketean como artículo 9. Es más difícil ser artículo 9, pero es verdad que también accedes a una serie de inversiones en las que tienes un perfil de sostenibilidad mucho más marcado, ¿no? Que yo creo que eso es la clave, ¿no? La diferencia entre los dos es que el artículo 9, ¿de acuerdo?, la actividad económica de la inversión tiene que perseguir necesariamente un objetivo ambiental o social y hay que evaluarlo de forma necesaria. En el artículo 8 está, si queréis, un poco más diluida, ¿no?, esa presentación. Y luego, taxonomía, lo que hace es decirnos básicamente qué criterios armonizados, qué criterios tengo que seguir para decir si una inversión es sostenible o no sostenible, ¿no? Aquí tenéis, bueno, pues una serie de factores, ¿no? Como os digo, no quiero alargarme con esto. Creo que lo importante es el activo, cómo entran las carteras, de qué estamos hablando, aunque luego, lógicamente, es muy relevante a la hora de elegir uno u otro fondo, uno u otro activo, que tengamos muy en cuenta que sean coherentes, ¿no?, con las definiciones de los artículos de la SFDR y de taxonomía, ¿no? Bien, sostenibilidad e infraestructuras. Antes lo hemos comentado, es decir, la necesidad de inversión en infraestructuras de carácter sostenible es brutal en los próximos N años, ¿no? Y por tanto, la infraestructura sostenible, en el fondo, ¿de qué estamos hablando? Pues es esa parte de la infraestructura, ¿de acuerdo?, cuyo
activo está vinculado, ¿no?, a, como veis aquí, un fin social o un impacto ambiental positivo, ¿de acuerdo? Y se tiene que regir por prácticas sostenibles. Y en esto sí que hay mucho escrutinio, ¿de acuerdo? Y mucha necesidad de mirar muy bien qué hacen los gestores a la hora de invertir. Y luego, de temáticas, hay 12.500. Las 4 principales son estas, ¿de acuerdo? Descarbonización, descentralización de cadenas de suministro, digitalización a todos los niveles y retos demográficos, que aquí tenéis desde poblacionales, envejecimiento, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de ellos hay una clasificación brutal. Pero bueno, yo creo que básicamente lo que veníamos a deciros es que la infraestructura es una forma muy clara de capitalizar la inversión en sostenibilidad, ¿vale? Porque tiene una ligazón tremenda con ese vertiente. Termino con conclusiones para dejar paso a Robert. 7 conclusiones muy sencillas. Esto es un activo real, esto es un activo privado, ¿vale? Va a tener esas características de este universo. El asset class es casi tan relevante ya como el real estate, eso es muy relevante, ¿vale? El real estate es el mayor activo que hay. Si juntamos renta fija, renta variable, cotizada, real estate es el activo mayor que hay. Bueno, pues infraestructuras no le va a la zaga y desde luego en próximos 20 o 30 años va a estar casi por encima, ¿no? Las infraestructuras tienen un vínculo inherente con la sostenibilidad, ¿de acuerdo? Pero hay que saber muy bien en qué estoy invirtiendo, ¿de acuerdo? Y cómo se regula esa inversión. Los atractivos para un inversor, desde nuestro punto de vista, es que diversificas, que descorrelas, que te expones digamos, a flujos de caja recurrentes, que tienes una protección de inflación y que además tienes la capacidad de apreciación de capital paciente. ¿De acuerdo? Ahí sí que creemos que la apreciación de capital viene con la paciencia y con la inversión a largo plazo. Para esto hay una amplia gama de perfiles de inversión. Es cuestión de elegir aquel que se oriente o aquellos que se orienten más a la generación de retornos, los objetivos de generación de retornos que tenga cada inversor, ¿de acuerdo? Puedo hacerlo vía en fondos abiertos, fondos cerrados, compañías que inviertan en infraestructuras cotizadas y, ¿de acuerdo? Fundamental, creemos que tiene sentido en las carteras de todos los inversores institucionales introducir activos privados, pero no solo infraestructuras, y desde luego que sí infraestructuras, otros muchos más. Por eso nosotros lo que intentamos hacer es pedagogía, ¿no?, de cómo los mercados privados te permiten mejorar esa frontera eficiente. No son la panacea, pero sí te permiten mejorar la frontera eficiente y te diversifican, ¿no? Y yo creo que con esto termino. No sé si me he enrollado más o menos, porque suelo enrollarme mucho, pero ahora viene, yo creo que uno de los platos fuertes. Yo creo que el plato fuerte es la mesa redonda, porque tenéis experiencias reales, pero yo creo que es muy relevante también escuchar a Robert y cómo él, ¿no?, nos va a contar cómo orienta la inversión en infraestructura. Robert, please. The floor is yours. Buenos dias. Good morning. Thank you, Jose Manuel. This is a very good summary that Claudia and Jose Manuel have prepared. I've been investing in infrastructure since 2006, and I think the report is a very clear articulation of where the market is today. By way of background, I work for Lazard, leading our private infrastructure capabilities globally. And over the past 20 odd years, I've invested in and owned and built infrastructure companies across North America, Europe, Asia, Australia, and Latin America. I've had the opportunity to own undersea gas transport in Norway, 8,500 kilometers of pipeline under the sea. I've owned, on behalf of pension funds, the broadcast towers that provide television and radio to all Australians. I've also invested in water utilities, toll roads. I've had the opportunity to construct the Wi-Fi network within the New York subway. And I use those as illustrations for the breadth of the asset class, but also the way in which my career has been built on providing large pension funds, Canadian, British corporate, Spanish corporate, family offices, and insurance companies, increasingly, access to very esoteric risks within a long-term and predictable asset class. Today, I'd like to talk you through a little bit about where we see the market opportunity and put some context around some of the observations that Jose Manuel and Claudia will share with you
and hopefully present a path for the panel to further debate and discuss with the factors that currently influence private markets and in particular infrastructure. To provide some context, first of all, around where the macroeconomy is pointing us towards, the next 3 slides will be pretty consistent with your own observations and analysis. But I wanted to start by pointing to the obvious increase in inflation expectations. This chart shows right across a variety of countries the year-on-year change, so increase in price delivered by both core inflation and also through the addition of food and energy. The impact of the Ukrainian crisis and its flow on through the energy prices, but also more importantly through the core inflation, we see significant price pressure for customers and also for returns. That's leading central banks to respond. The level of change is quite dynamic. This chart was prepared on the 7th of September. Following the recent announcements in the United Kingdom, I expect the blue dot above the UK to be higher. I think we will see further increases in interest rates to address inflation, but also to maintain the competitiveness of currencies. And then to use the US as an example, I do feel, and I'm sure many investors would agree with me, that we are entering into a period of rate tightening and probably in anticipation of a recession. I like this chart because it shows 3 things. The first is the tightening cycles and how we see the light green, which is the forward expected market-based return expectations for interest rates. So the first is that we see an expected tightening. The second is that the market suggests that that tightening is reasonably short term. So the distance between those 2 orange or red blocks is not very long, and that the market expects inflation to be transitory and rates to start to decline again reasonably swiftly. I'm not sure that's the case. The third point is simply that the great unknown is how wide the next dark blue bar or column will be. That's a recession period. I think the COVID impact was not a real recession. And I think we're overdue for an adjustment we saw last in 08, 09 through 22 and 23. That market context puts us in a situation where investors have to address uncertainty around GDP, rising inflation rates, and the impact of a tightening interest rate market. So the characteristics that can help investors as they confront those challenges in private infrastructure are precisely as Jose Manuel outlined. This is a diversification part of the portfolio. We provide esoteric risks. We are responding to major trends that are outside of GDP. A lot of the embedded return for infrastructure will come from population growth, growth in consumption of calories, better waste management, decarbonization, separate and apart from GDP. Inflation hedge, stable cash flow, long-lived assets are well spoken about already. And then the barriers to entry are simply the defensive characteristics of these assets and the real differentiation when compared to private equity. The final piece of market context, I think it's important to recognize that infrastructure is now a very large asset class. We have seen a major change from a reasonably niche private markets focus on infrastructure when I started investing in the early 2000s, through to now where infrastructure is as large as real estate. So the growth expectations are significant. And if we take the 2019 AUM figures and add the 2025 growth expectations, we see that infrastructure will exceed private debt and real estate.
That doesn't inherently mean that it's more attractive. It can, in fact, mean that there's too much capital chasing too few opportunities, and we can have that discussion debate. What it does suggest to me is that many investors globally view this as a core part of their portfolio. That's been driven off reasonably predictable returns and evidence that suggests that private infrastructure is uncorrelated to other assets. Chart on the left shows performance across various vintages. So when funds were launched, the data goes up until September 2021. And we see a total return on average of about 9 to 10%, which is consistent with targets. Infrastructure is doing what it says it was supposed to. And it's also doing it in a way which is uncorrelated with listed bonds and debt, and in fact, with a low correlation to global equities and listed infrastructure. The way that we look at infrastructure investments is to consider where the capital is needed. So the left-hand side of this chart outlines major trends in society that will require capital investment. Where capital is needed, it tends to earn a higher return. So we focus on deploying our capital into assets which will grow with major trends, which will be able to consolidate fragmented markets and be able to hit higher target investment performance. We do it in infrastructure, assets that have the attractive characteristics that have been described, and we do it globally. And third and finally, we believe that infrastructure assets have a direct impact on society, employees, the environment, and more broadly, the economy, and therefore they should be owned responsibly for the long term. That you have, as an investor in infrastructure, a license to own those assets, which is embedded by regulation, and you need to respect and deliver on those commitments. So if we take the major macro themes, the 5 that we've outlined around decarbonisation, decentralization, which is changing supply chains, demographic change or aging populations and urbanization, better use of waste and resources, which we call disposal, and then the digital revolution. And we look across the infrastructure market, so across all sectors, we believe there are assets where you can align the need for capital, the predictability of the cash flows, and the environmental and social aspects. To give you 2 examples, we currently are investing in a business that takes food waste from hospitals, prisons, schools, and restaurants and converts it to natural gas. By digesting or breaking down with bacteria the food waste, we can capture renewable natural gas, which is then used for heating and cooking in the United Kingdom. We also have previously owned the vessels, ferries, or boats and ports that connect Denmark and Germany, and took fuel-burning vessels, boats, and converted them to hybrid, battery-powered, and now fully electric. So we decarbonize transport. And then third and finally, we see significant opportunity in sustainable agriculture. So taking renewable generation alongside desalination to provide water in arid countries where that water is then acquired on long-term contracts by horticulture or agriculture companies. And those 3 illustrations are to pick out specific examples that underlie a very broad sectorial view, but always looking at those major trends and where the capital is needed. Thinking about how our market exists today on 2 criteria and moving beyond a Lazard view and considering where investors might participate, we drew this chart where on the vertical axis, the y-axis, we can map funds that are very large
so 10 billion plus assets under management, doing large capital-based transactions, buyouts, big equity checks, core infrastructure. And then further down the y-axis, middle market funds, partnering with management, taking controlling interests in smaller businesses. On the x-axis, over the left-hand side, we would say funds that are focused just on returns. And on the right-hand axis, funds which are foregoing return in order to have an impact. Each of those 6 quadrants have market participants within infrastructure. And this is just one way to break down the market. Depends really on your level of expected return and risk, the level of active asset management that the manager or GP will undertake, and the prioritization of ESG outcomes. Our view is that by targeting medium-sized companies, so in the middle, and looking at ways in which to align sustainability with infrastructure, you can deliver on-target investment performance and have sustainable outcomes, and that you're best able to do that in small and medium-sized companies. And so we look to align sustainability because that's where the capital is needed, and infrastructure allows us to measure those outcomes. We believe we can deliver better returns by acquiring small and medium-sized companies, and we do that through an open-ended fund so that we can diversify our exposure by geography, sector, and also the types of investments. Some value-add growth assets, some core plus capital return, and some core amortizing assets, all within a single portfolio. And each time we buy a business, we want to know that there is a route and an understanding to how we will deliver predictable investment cash flows consistent with infrastructure. We target capital growth of over 12% IRR alongside a 3 to 5% cash yield. But also, we want to ensure that on 2, 3, or 4 metrics aligned with the sustainable development goals, we're clear on how we will improve a business. It could be decarbonization, it could be reducing waste, it can be improving social inclusion through better superannuation and pension funds. But we have specific goals for each company which are set before the investment happens and are measurable. And that allows us to align with what we are increasingly comfortable committing to, which is an Article 9 fund. Article 9 simply says you need to take a proactive and measurable view to the performance on environmental and social factors for your companies. Do that by having a team of experienced experts. There's 8 of us. We also draw on a full use of the institutional platform. We have over 350 investors at Lazard, and we are able to leverage sector research capabilities as well as a nearly 20-person environmental social governance team. The characteristics that have been discussed today can then be mapped across different types of investors. This is very illustrative and could be debated. My view is that for all types of investors, an ability to articulate how your capital is being used to improve the environmental and social performance of a business is important. We are investors. We don't forego return in order to do that, but because we're investing in infrastructure, we're best able to deliver on case studies, measurable outcomes, and be able to evidence to insurance companies, family offices, the impact of their capital. And then depending on your return expectations, requirements for liquidity, cash yield, different aspects of the asset class are important,
And that pushes different investors to focus on different areas of infrastructure. I would say that infrastructure equity in certain circumstances is very attractive for a Solvency II based insurer. And I would say that pension funds need to be broken down into different stages of their own development. Some pension funds want high yielding super core assets, and other pension funds want more capital growth. So this is a very high level approach to where we see our clients focus. And then as we look ahead to the future and into 2023, partly because of the macro observations I shared at the start, there is a demand for defensive real assets. A lot of that is driven by the market opportunity to invest in companies that need capital. See a price adjustment throughout equities, fixed income, and also private markets. 2023, 2024, I believe, will be vintage years for investing as the market pulls back and more appropriate pricing is available, but also because of the once in 100-year change in the way we generate and store energy, alongside a deliberate focus by governments to improve the way in which society treats waste. That creates a market opportunity at appropriate pricing. Together with standardization around regulatory reporting, we feel very comfortable to commit to an Article 9 fund, which would be sustainable focused outcomes alongside investment performance, not sacrificing investment performance. It's further enabled by the standardization of data capture around sustainability, but you need to have an experienced partner, an experienced platform, and a depth of institutional platform to be able to pursue what is a very global and very diverse asset class. Key for me that I would like to leave you with is when you talk with managers and potential commitments and strategy reviews, be thinking very carefully around the underlying characteristics of the businesses that are being acquired, and also the way in which the GP or manager is presenting their view around forward-looking targets, both investment but also sustainable. That's a very swift run-through of where we see the market at Lazard, but also the opportunity set, particularly in sustainable private infrastructure. Thank you. No este tema, pero no te creas que... Ya está. No cierro, ¿no? En mute. Sí. Fenomenal, pues muchas gracias de nuevo, ¿no?, a todos por acompañarnos en esta sesión, y como adelantaban pues José y adelantaba también Robert, ahora lo que esperamos, ¿no?, es que los expertos que nos acompañan pues compartan con todos vosotros sus experiencias, ¿no?, sus motivos
para invertir en mercados privados, en concreto en infraestructuras, y que al final, bueno, pues te suponga, ¿no?, un foro de, bueno, pues, de debate, pero también para compartir esas experiencias. Ana, Enrique, Xevi, José Luis, lo primero de nuevo agradeceros acompañarnos, ¿no?, y que estéis con nosotros. Y bueno, empiezo un poco, ¿no?, por esta reflexión que traían José y Robert, ¿no?, de bueno, pues los desafíos, ¿no?, futuros que encontramos, esas necesidades de financiación, de inversión que tenemos para afrontar esos retos futuros de descarbonización, energéticos, climáticos, que parece que hacen indispensable, ¿no?, la inversión en infraestructuras. Xevi, ¿crees que esto realmente puede suponer, ¿no?, o empuja a que esto sea una oportunidad de inversión? ¿Cómo ves, ¿no?, este aspecto? Buenos días a todos y gracias por dejarme participar. Pues la verdad es que sí, porque realmente creo que es una tendencia realmente a largo plazo. Las inversiones en infraestructura siempre han existido. Sí que es verdad pues, que antes puede que sean, ahora últimamente, pues digamos que se han popularizado un poco más, ¿no? Y es de más fácil acceso. Yo lo hablaba antes, bueno, es lo complicado que es ahora, ¿no? Que si invierto en equity, en deuda, si la parte del desarrollo, la gestión, qué tipo de vehículo, cómo lo categorizo, realmente se ha complicado, pero realmente también se ha popularizado, ¿no? Nosotros empezamos a invertir en infraestructura en el 2014, quiero decir que hace 8 años. Somos unos novatos en la parte de infraestructura porque son inversiones, lo que hemos dicho antes, a largo plazo. Tardamos tranquilamente 1 o 2 años antes de entrar en cualquier tipo de inversión y sí que es verdad que no sé, tenemos casi 150 millones ahí entre distintos fondos, incluso inversiones directas. Pero yo creo que una de las cosas buenas que tiene es que el hecho de, digamos, no sé si llamarle privatizarse, pues bueno, creo que están mucho mejor gestionadas y de hecho se ha visto ahora y le han dado ese cariz o le estamos dando, exigiendo ese cariz de ESG y yo creo que es muy bueno, se está viendo por ejemplo ahora con todo el tema de la transformación energética que está llegando mucho más rápido y de una forma eficiente, ¿no? Cosa que se necesita. O sea, realmente creo que tiene mucho sentido invertir en infraestructuras, son inversiones a largo plazo, inversores como nosotros que buscamos esas inversiones a largo plazo. O sea, la pregunta es sí con mayúsculas. Tiene mucho. Fenomenal, Xevi. Bueno, ya empezamos a compartir, ¿no?, algunas características o motivos que explican la inversión en infraestructuras. En vuestro caso, Enrique, como inversor a muy, muy largo plazo, ¿no?, ¿cuáles fueron los motivos que os llevaron también a invertir en infraestructuras y cómo se compatibiliza bueno, pues el incorporar este nuevo activo dentro de una cartera global que también incorpora, ¿no?, activos tradicionales? Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Primero que quisiera decir es que el panel de expertos es de Ana, Xevi y José Luis. Yo me he infiltrado, pero soy un aprendiz de este mercado, con lo cual, pero compartiré la experiencia de un aprendiz. Bueno, nosotros la respuesta a esa pregunta es muy fácil, tipo de interés. Es decir, somos gestores a muy largo plazo y necesitamos retorno y los retornos han desaparecido o desaparecieron del mercado durante un periodo muy largo. La necesidad de buscar retornos nos llevó a diseñar estrategias de diversificación y de entrar en mercados diferentes a los que habitualmente estábamos. Hemos sido gestores, la cartera en Resa tiene 40 años aproximadamente y es una cartera que ha invertido tradicionalmente en renta fija porque la renta fija ya nos daba los rendimientos que nuestro modelo necesitaba. Eso desaparece a partir de la corrección violenta del 2012 a ese 2014-2015. Nos hemos movido durante un periodo de años, dejarme que en el entorno del 2%, y los 3 últimos 2 años y medio, tres últimos años, hemos estado más cerca del 0 que de ese 2%. No sé otras carteras, las necesidades de otra cartera, pero el modelo financiero de la gestión de residuos radiactivos en España necesita rendimientos reales, porque además nuestro objetivo es en términos reales, no en términos nominales. Es decir, a mí el 3% actual del 10 años español, por decir donde está más o menos el mercado, con una inflación del 8%, es el peor de los mundos para nuestro modelo, para el modelo financiero de gestión de residuos radiactivos. Y eso
es lo que nos movió a buscar estrategias de gestión alternativa, entrar en otros mercados. Y desde hace unos años entramos en el mercado de real estate, entramos en equity y entramos también en el mercado de infraestructuras. Hemos entrado siempre de la mano de vehículos, nunca hemos hecho inversión directa, no hemos invertido en un edificio, sino que hemos entrado a través de vehículos y lo mismo hemos hecho en las infraestructuras. Hemos descubierto cosas que seguro que saldrán luego en la mesa, pero hemos descubierto cosas que nos hemos dado cuenta de que, bueno, tal vez estábamos perdiendo el tiempo porque había sitios donde podíamos haber entrado antes, pero el motivo, respondiendo a tu pregunta, sin ninguna duda, el motivo es la búsqueda de retorno. Fenomenal, Enrique. Bueno, yo creo que luego además volveremos, ¿no?, a comentar este tema, ¿no?, por el actual entorno, y también invitaré a Robert a participar en este sentido. En vuestro caso, José Luis, compartes los motivos, ¿no?, que han identificado tanto Enrique como Chevy, que os han empujado, ¿no?, a hacer este tipo de inversiones, y un poco qué esperáis o qué papel cumple la inversión en infraestructuras privadas dentro de vuestra cartera. Gracias a ti por... nuestra aproximación al mundo de las infraestructuras vino a partir de una decisión más estratégica de inversiones que hicimos en el año 2012-2013. Vimos una gran oportunidad en lo que son activos alternativos no listados. Y ahí empezamos a construir una cartera, ¿no?, donde había mucho valor. Lo vimos en el private equity, fundamentalmente el private equity español, y eso es lo que nos empezó a generar una necesidad de diversificación. Empezamos haciendo diversificación a través de estrategias con inversión, con fund of funds, haciendo venture capital, y en el 2015 aproximadamente es cuando hicimos nuestro primer pinito en el mundo de la infraestructura. ¿Veis por qué no antes? Yo tuve una conferencia en Londres y en ese momento decidimos mucho más apostar por el activo de infraestructura listado, ¿no? Al final Larry Summers con un Secular Stagnation a finales de 2013 generó un boom en todo el listado, ¿no?, y lo pudisteis ver en empresas españolas, llámese Nagar, llámese Ferrovial, etcétera, ¿no? Pero eso no nos hizo seguir viendo, no nos evitó un poco seguir pensando que también el activo no cotizado de infraestructuras tenía también valor, y así lo hicimos a partir del 2015, ¿no?, con un fondo británico, ¿no? Ahí la clave un poco, como siempre, está en el contrato, y elegimos los países un poco que mayor seguridad jurídica tenía. Lo visto, ¿no?, UK posiblemente es el país más inseguro del mundo, ¿no? De hecho, ya en el 2016 yo participé en un roundtable en Londres con los famosos fondos de pensiones británicos, algunos que otros canadienses, que hoy en día, y más la semana pasada en el FT, eran fuente de toda sospecha, ¿no?, o mejor dicho, fuente el nuevo accidente financiero, ¿no?, que se podría provocar. Y llegué a dos conclusiones básicas, ¿no? Una primera conclusión es que iba a haber un cambio regulatorio, sobre todo en el sector asegurador, es verdad que a nosotros nos afecta. Y una segunda, que es un poco la que siempre hemos defendido nosotros, y es primero tu país. Los británicos son muy primero tu país. Nosotros también hemos decidido posteriormente apostar primero España y después Europa, ¿no? Y a partir y ya vienen un poco los tipos y el concepto de TINA, etcétera, pues nos llevó un poco a que en el 2020, también ligado a que el private equity ya lo veíamos un poco con menos valor, y en el 2021 hicimos unas apuestas mucho más agresivas a infraestructura. Y eso es lo que más nos aporta a nosotros, es una descorrelación del activo. Esa sería en principio nuestra aproximación. Fenomenal, gracias, José Luis. En vuestro caso, Ana, imagino que compartes, ¿no?, seguramente muchos de los motivos que han comentado bueno, pues los compañeros, pero bueno, ¿qué aspectos, ¿no?, identificáis como diferenciales frente a otros activos para, bueno, pues, obtener, ¿no?, esa optimización en vuestras carteras? Bueno, en principio, gracias por la invitación y por poder participar en este panel. Añadiendo a lo que han dicho mis compañeros aquí, ponentes, nosotros, al ser nosotros un grupo familiar, nosotros buscábamos inversiones tangibles, que tuvieran un componente de tangibilidad. Habéis hablado en vuestra exposición, ¿no?, las similitudes que tiene el mundo de real estate con el mundo de infraestructura. Entonces, este para nosotros era un punto importante. No hacerlo a través de estructuras de fondos, sino buscar algo más directo a través de un equipo, a través de un vehículo, por supuesto, no lo hacemos nosotros directamente, pero que nos permitiera tener un seguimiento muy cercano de todas las inversiones, en primer lugar. En segundo lugar,
buscábamos también el objetivo ESG, pero no como un tick in the box, sino por que tuviese de verdad una medida de impacto cualquier inversión en infraestructura que hiciésemos. Entonces, en todos los comités de inversiones hay un pre-assessment, hay un assessment y la medida de impacto de cualquier inversión que se hace. Esto hace unos años atrás, que ahora está mucho más, obviamente está todo mucho más familiarizado, pero que nosotros ya queríamos que cumpliese ese requisito. Obviamente, la rentabilidad que has comentado, Enrique, o que habéis comentado todos, veníamos de un entorno con rentabilidades muy bajas en los tipos de activos más, o en los asset classes más tradicionales y buscábamos rentabilidades de 2 dígitos. Con lo cual, también queríamos ir. Luego buscábamos temas, tendencias de inversión, ¿no? Tendencias y que a la vez la infraestructura son catalizadores económicos, son inversiones pues, que muchas veces promueven las regiones. Hay iniciativas público-privadas que promueven todas estas inversiones y la posibilidad de coinvertir, ¿no? Y luego sectores fragmentados que necesitan consolidación, ¿no? Por ejemplo, el de las aguas, ¿no? Entonces, dentro de todo este mundo, vimos la oportunidad también de invertir en la parte de mid-market que ha comentado anteriormente, para que nosotros pudiésemos diversificar muchísimo más nuestra participación en este vehículo o en los fondos en los que invertimos, ¿no? Entonces, dentro de todas estas peculiaridades, bueno, pues identificamos algunos vehículos o algún vehículo que cumplía todos estos requisitos, ¿no? Fenomenal. Bueno, creo que Ana ya ha puesto, ¿no?, también de manifiesto las distintas características, ¿no?, y los distintos perfiles de riesgo que podemos encontrar en todas las infraestructuras. José Manuel antes ya explicaba, ¿no?, todas esas peculiaridades que debemos tener en cuenta, pues contratos, toda la infraestructura, geografía, sector, etcétera, que modifican, ¿no?, el perfil de riesgo de las mismas. En vuestro caso, Xevi, ¿qué perfil de riesgo estáis buscando? ¿Cómo lo analizáis? ¿Dais más valor, ¿no?, a esa parte de recurrencia de flujos, potencial revalorización? Bueno, nosotros como mutua / aseguradora de la parte de vida y casi como fondo de pensiones, para nosotros la liquidez no es un problema, ¿vale? Y nos gustan los cupones y dividendos. Somos amantes de ese flujo recurrente de caja. ¿Y eso qué supone? Pues supone ir directamente a inversiones brownfield, con poca curva J y con un cash yield recurrente, ¿no? O dicho de otra forma, ¿no? Al final es dentro de esa clasificación que ha puesto antes Manuel, pues decir, oye, estamos en la parte más conservadora, por decirlo así, core plus, added value, dejamos de lado toda la parte más oportunista o que le llama como equity, ¿no? Private equity lab, ¿no? Pues esa parte la dejamos, ¿por qué? Porque es más, digamos, a mucho más largo plazo, tiene otro tipo de inversión. No hacemos greenfield, por ejemplo, evitamos entrar en inversores o en inversiones donde realmente la rentabilidad venga porque voy a conseguir un múltiplo de salida espectacular, ¿no? Es decir, oye, muchas veces casi que preferimos, incluso evitamos modas, cuidado porque infraestructura realmente creo que está aquí para quedarse, ya está, va a seguir muchos años, pero hay determinadas temáticas que están muy de moda y el hecho de salir quiere decir que pagas unos múltiplos de entrada muy importantes. Pues eso intentamos evitarlo. ¿Por qué? Porque luego para conseguir una buena rentabilidad, pues realmente necesitarás también un múltiplo mucho más alto, ¿no? Y por eso es muy importante, que creo que ya se ha comentado aquí, cuando se construye una cartera o lo que hacemos nosotros, que yo creo que es muy similar, muy similar a lo que se está comentando aquí, José Luis lo ha comentado, también, es qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, tener ese plan de inversión, ese plan de infraestructura y cómo lo estructuro, qué gestores busco, cuáles son mis características, cuáles lo hacen y ver también qué capacidades tiene cada uno. Pero realmente es primero saber qué necesito, luego voy a buscar ese gestor que realmente me pueda aportar lo que necesito. Xavi. De nuevo os invito, Ana, Enrique, José Luis, a interrumpiros entre vosotros con toda confianza y aportar, ¿no?, sobre el resto de preguntas. Yo creo que volviendo a ti, Ana, porque ya lo apuntabas, ¿no?, en tu anterior intervención, precisamente por todas esas peculiaridades, ¿no?, y opciones que nos da la inversión en infraestructuras privadas, muchas veces la selección del vehículo, ¿no?, y la selección del gestor cobra una importancia fundamental a la hora de materializar las inversiones. Has explicado un poco, ¿no?, cómo hacéis ese proceso, pero quizás, ¿no?, dar un poco más de detalle o qué tenéis en cuenta. A ver, dentro del asset class, ¿no? También se ha hecho varias clasificaciones. Uno de ellos, pues la parte brownfield y la parte greenfield, ¿no?
Pero hay un activo híbrido entre los dos mundos, que es el activo que necesita pues, CAPEX, ¿no? Que es una concesión o una infraestructura que normalmente ves que la administración en muchos casos pues, no dedica los recursos suficientes. Son infraestructuras que a lo mejor tienen 10 o 15 años y que no se han hecho las actualizaciones que requieren esas infraestructuras. Entonces, eso es el mundo Yellowfield. Entonces, ahí tienes un nicho también muy interesante porque generan caja inmediato y lo único que tienes que invertir es en CAPEX. Entonces, los plazos se acortan y estas mismas infraestructuras, las rentabilidades las tienes en el mundo pues Greenfield, aunque son casi un brownfield, ¿no? A nivel de riesgo. Entonces, ese nicho también nos gusta muchísimo. Lo hemos identificado, hemos invertido en varias y te generan, enseguida que generan caja, te pueden pagar dividendo, ¿vale? Y enseguida con el CAPEX le aumentas el valor, ¿no? Entonces, dentro de esa parte nos gusta mucho. Y también nos gusta mucho ese mundo concesiones porque en algún tipo de contrato la inflación se actualiza mes a mes. Es decir, que tienes una reacción muy rápida, o sea, tienes una correlación no a 1, pero tienes una correlación muy alta a nivel de inflación en función de los contratos que tengas con esas infraestructuras. Por lo tanto, ahí tenemos otra vez un mundo nicho que nos gusta mucho. Pero todo esto se hace a través de equipos. Entonces, al final, lo más importante, al margen de que nosotros pensemos dónde queremos invertir, que alguien que lo ejecute, que lo implemente, que tenga la experiencia, y siempre están equipos humanos que a través de vehículos, a través de gestoras, pues que son capaces de reflejar todas estas estrategias. Fenomenal, gracias, Ana. Yo creo que ya estamos poniendo en común, ¿no? Muchas de las características o atributos que, bueno, vosotros vais identificando, ¿no? Que son como claves para, bueno, pues aportar esas ventajas, ¿no? Que comentábamos de las infraestructuras, descorrelación, protección frente a la inflación, etcétera. Pero más allá de esas características puramente quizás financieras, ¿no? José Luis, en el caso de, bueno, pues en vuestro caso, en el caso de las mutualidades, compañías de seguros, la inversión en infraestructuras también aporta, ¿no? Ciertas ventajas desde un punto de vista de consumo de capital, ¿no? Y yo creo que incluso Robert lo apuntaba en su intervención. ¿Esto también ha sido un aliciente, un motivo que os ha llevado a incorporar este tipo de inversiones? Nosotros no somos una clásica mutualidad al uso, pues realmente somos el segundo pilar y son ahora los que se van a fomentar los planes de empleo y a nosotros no nos afecta el tema del consumo de capital, como una aseguradora clásica, ¿no? Eso, lo que sí es verdad es que el consumo de capital para una aseguradora clásica, el hecho de que se haya reducido, ha supuesto un incremento significativo de los flujos, ¿no? A este segmento y sobre todo a infraestructuras, ¿no? Que se ha visto en años fundamentalmente a partir del año 17, ¿no? Del 2017, ¿no? Para nosotros realmente lo importante aquí, visto ya desde una perspectiva más asegurador, aunque realmente prácticamente no lo somos y somos más un plan de empleo, lo importante y por qué hicimos luego las aproximaciones más fuertes en el año 2020-2021 se debe fundamentalmente al tema de la renta fija de vencimiento, ¿no? La reinversión era muy complicada, no había, y infraestructura era el perfil idóneo para un poco cubrir esa un poco de demanda, ¿no? Al respecto de lo que ha dicho Ana y Xavi, nosotros también quizá por la forma de haber invertido en lo que son alternativos, al haber eliminado muy pronto las curvas J, ¿no? Llámese private equity, conversiones, etcétera, lo que esto nos ha supuesto fundamentalmente invertir en infraestructuras en los activos un poco más. Tenemos una parte core, que fue nuestra parte inicial, porque al final empezar con un greenfield pues es un poco fuerte, ¿no? En el mundo de las infraestructuras, pero es verdad que en el 2019 tenemos una plataforma única de inversión aquí en España en energía, en eólica y en solar, que eso es puro greenfield, más greenfield que eso no hay, ¿no? Y es verdad que las otras estrategias que hemos hecho tanto el año 2020 como el más value added, que con un poco core, pero tiene un mayor sesgo a value added. Pero yo creo que es más por la situación en la que nos hemos visto reforzados por nuestra propia entidad al haber tenido la alineación de la curva J prácticamente en el año. Yo Claro. añadir alguna cosilla que creo que para las compañías es muy importante esa reducción del tema del consumo de capital, porque detrás están los accionistas, hay un consumo de capital, ¿no? Y al final, en función de la rentabilidad que le das a esas inversiones,
esa parte del capital, ¿qué rentabilidad le doy? Porque cada accionista tiene una rentabilidad mínima que quiere conseguir. Y eso ha abierto la posibilidad de que muchas compañías de seguros realmente puedan invertir o vean con mucho mejor ojo invertir en este tipo de inversiones por el menor consumo de capital que tiene y además, no voy a repetir todo, pero y allí, pum, 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 todo lo que estamos diciendo, las características, y además me consume mucho menos capital. Creo que es una gran decisión y ha abierto la puerta a muchos inversores. Desde luego, ¿no? Ha sido también un aliciente, ¿no? Para movilizar ciertos flujos. Enrique, vuelvo contigo y en relación, ¿no? Precisamente volviendo a esos motivos que en su día os llevaron a tomar la decisión de invertir en infraestructuras. Bueno, pues ahora nos encontramos, ¿no? En un entorno donde hemos visto de nuevo ese fuerte repunte de tipos y quizás, ¿no? Muchos se hagan la pregunta de si esto va a implicar pues, que inversores como vosotros, que teníais una parte de vuestra cartera significativa, ¿no? en activos tradicionales, pues incluso de deuda pública, si esto os hace replantearos la inversión en infraestructuras, ¿no? Y volver a dar más peso, ¿no? A esos activos quizás tradicionales donde ya empezamos a ver ciertas oportunidades de nuevo. Déjame que os presente un poco la cartera nuestra porque seguramente soy un inversor tanto atípico, no convencional. Es decir, nosotros gestionamos residuos radiactivos y desmantelamos instalaciones nucleares. Ese es el objeto social de la compañía en la que trabajamos. Pero además, como las actividades están en el futuro, es decir, desmantelar una instalación nuclear se hace una vez que ha terminado su vida útil y gestionar el combustible gastado de una central nuclear se hace una vez que la central ha parado, tenemos que dotarnos de los recursos necesarios para hacer esas actividades. Pensar más o menos que la gestión de residuos radiactivos en España, a valor presente, hoy está en torno a los 15.000 millones de euros, que tienen que pagar los productores de los residuos radiactivos. Y nosotros lo que estamos haciendo ahora es recaudar los fondos de los productores de los residuos radiactivos para que, una vez que finalice su vida útil las centrales nucleares, Enresa pueda acometer todas sus tareas de desmantelamiento. Estamos hablando de 15.000 millones a valor presente cuando quedan muy pocos años de recaudación. La cartera tiene que generar aproximadamente un tercio de esos 15.000 millones. Un tercio. Quiere decir que la necesidad de sacar un rendimiento es fundamental. Y además somos gestores a muy largo plazo, porque las actividades de la gestión de residuos radiactivos y el desmantelamiento va a acabar en torno al 2100. Con lo cual, nosotros todavía tenemos 80 años de actividad. Y os podéis imaginar que cuando yo proyecto todas las actividades que tenemos que acometer y la pongo en el calendario, hay cosas que pongo en el 2040 y en el 2050. La sensibilidad a la inflación es absoluta, porque yo hoy, cuando mis técnicos me dicen que tengo que hacer un edificio con unos muros de hormigón así, unas serie de características, levanto el teléfono, llamo, dejadme que lo haga muy coloquial, llamo a Ferrovial y le pregunto que cuánto cuesta hacer eso. Me dice una cantidad y la pongo en el calendario. Este es un coste futuro, pero lo pongo en euros del año 2022. Y yo me lo voy a gastar en el año 2045. Con lo cual, ¿yo qué tengo que hacer con los fondos que tengo? Lo que tengo que es invertirlos y capitalizarlos a la tasa de descuento que he utilizado para tener el valor presente y además añadirle la inflación. Porque yo sé lo que cuesta con euros del 22, no con euros del 50, del 80 o del 2100. Con lo cual, la sensibilidad que tenemos a la inflación es tremenda. Yo soy un inversor institucional, pero no creo que haya muchos inversores institucionales que tengan el 40% de su cartera ligado a la inflación española. Y yo sí. Y lo tengo a través de estructuras de asset swap que me permiten tener inflación española más un rendimiento real. Y yo tengo ya el 40%. Y es nuestra carta a los Reyes Magos, encontrar activos de crédito solvente que me permita obtener a muy largo plazo rendimiento real. Eso lo tienen las infraestructuras. Eso los tienen los fondos de infraestructuras. Es decir, que puede haber otros activos en nuestro proyecto de diversificación en que entramos en el año 2020 que tal vez en algún momento recoloquemos el asset allocation de la cartera. Pero las infraestructuras se van a quedar seguro. Porque cuando ponía José Manuel las características de las inversiones en infraestructuras, largo plazo y liquidez,
protección contra la inflación, estaba hablando de mí. No estaba hablando de ninguno de vosotros, estaba hablando de empresa. Estaba hablando claramente de empresa. Es un producto al cual nosotros hemos llegado tarde porque estábamos, déjame que haga esto de la psicología, estábamos en la zona de confort. Productos normales, bonos, deuda pública, corporates, donde estábamos francamente cómodos y de repente eso no nos da rendimiento, nos genera un verdadero problema y buscamos productos alternativos. Y nos llevaba a la zona de no confort, nos sacaron de nuestra zona de confort. Las infraestructuras en nuestro caso se quedarán seguro y aumentarán la proporción que tenemos en cartera, seguro. Fenomenal, gracias, Enrique. Yo creo que es un ejemplo magnífico, ¿no? También de unas peculiaridades muy específicas y cómo este tipo de activo encaja perfectamente. No sé si por vuestro lado, Ana, Chevy, José Luis, ¿te queréis también Sí, aportar? yo quería decirle una cosa a José Luis, que aunque en menor medida nosotros también nos hemos visto identificados en el tema de inversores a largo plazo y necesidad de cubrir toda una cartera a la inflación. Que la inflación también afecta a las familias, obviamente, cuando tienes que repartir dividendo a unas personas físicas, que son familias que al final viven en España y tienen que consumir y pagar impuestos en España, ¿no? Entonces, es muy importante también para nosotros tener inversiones que batan inflación y que batan y que te paguen los impuestos, ¿no? Porque si no, al final los patrimonios se van minimizando a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso, este activo de infraestructuras cumple los dos requisitos, porque si ya estás esperando primero a lo mejor algo de caja o de dividendos durante una fase previa a la desinversión, pero además ya tienes rentabilidades esperadas de 2 dígitos, ya cumplen, ¿no?, los requisitos que buscamos como objetivo de gestión de patrimonios familiares. Fenomenal. Dejadme que dirija también esta pregunta a Robert. I was asking them if they think that now with the current interest rate environment, if this will move back investors to the comfort zone that regarding traditional investments. How do you see this? And they were actually telling us about the inflation hedging that these kind of investments have. But I don't know if you see other characteristics or reasons why this movement will not happen. Thank you, Robert. Fenomenal, pues entramos ya. Una cosa Sí, que perdona. yo quería un poco también confirmar esa idea. Cuando ves un poco lo listado, ¿no? Y ves activos de infraestructura listados, tipo, por ejemplo, Vinci, EIFAC y tal, ¿no? Que todos están ligados a la inflación, al menos en un 70%, ves que son los que menos han caído, ¿no?, en toda esta corrección de mercado. Y cuando te vas al long duration asset clásico de no flujos ni no yield, no, pues ves que esos han tenido correcciones del 50, 60, incluso el 80%. Lo cual sí que es verdad que el propio mercado listado te está confirmando que si elige que los activos ligados a la inflación sí que van a seguir siendo buenos tanto en la subida de tipos de interés como en la bajada de tipos de interés, como en 2012 al 2020. Efectivamente. Como decíamos, entramos ya en este último bloque, ¿no? Porque hemos hablado de infraestructuras privadas, pero hemos dejado un poco de lado, ¿no?, ese elemento diferencial que también tienen, que es la sostenibilidad, ¿no? Y lo hemos comentado, y las infraestructuras cumplen un papel fundamental para garantizar, ¿no?, la financiación necesaria para alcanzar esos objetivos sostenibles a medio y largo plazo que tenemos. En vuestro caso, Enrique, donde creo que además pues este aspecto es un aspecto muy importante, ¿no?, la consideración de la sostenibilidad en vuestras inversiones.
¿Qué es lo que valoráis, ¿no? O qué aspectos tenéis en cuenta a la hora de invertir en infraestructuras desde este prisma, ¿no? Más de ESG o de sostenibilidad. Bueno, vuelvo a decir quién soy, ¿no? Gestor de residuos radiactivos y desmantelador de instalaciones nucleares. La sostenibilidad, en nuestro caso, es un objetivo, es nuestra razón de ser. La seguridad y la protección de la sociedad y del medio ambiente de la radioactividad es el ADN de nuestra compañía, sin ningún tipo de duda. Pero seríamos los primeros de la fila de empresas con sensibilidad o con vocación, digamos, con la seguridad y la protección del medio ambiente. Sin embargo, la parte de gestión de la cartera ha sido un elemento que nunca hemos ponderado. Siempre hemos sido inversores en bonos. Hemos comprado bonos corporates, soberanos, comunidades autónomas, hemos comprado una cartera de renta fija en donde nunca considerábamos, digamos, el elemento ESG, ESG o sostenibilidad. Compramos un bono de un corporate, no sé vosotros, pero yo no sé si estoy financiando su refinanciación de deuda, si estoy pagando una nueva planta en no sé dónde, o si estoy financiando el circulante. No tengo ni idea. En primario o en secundario, me da igual. Es decir, un corporate, ni idea. La diferencia con los fondos de infraestructuras es que tenemos una caracterización perfecta de dónde va nuestro dinero. Y es la primera vez, y es el activo por excelencia, donde la caracterización de dónde están colocados nuestros euros es mejor, sin ninguna duda. Y hay un elemento que no hemos tocado en esta mesa, que es la importancia de los due diligence, que es crítico. Es decir, el autoconocimiento de cuáles son los objetivos de nuestra cartera, que entiendo que todos lo tenemos, pero es verdad que tienes que vincular eso con una due diligence que sea muy sólida. Que tiene que tener elementos económicos y que tiene que tener elementos jurídicos y ahora hasta geopolíticos, porque hay zonas donde, Concho, eran muy activas en el mercado de infraestructuras y están cuestionables. Y hablo de todos los países nórdicos, donde hay gran desarrollo de infraestructuras de energía eólica y hay un riesgo geopolítico sin duda que hay que ponderar. Pero esa enorme capacidad de caracterizar exactamente dónde está el dinero me parece espectacular. Nosotros, y ya por contar el caso personal, nosotros tenemos infraestructuras en donde no vamos a entrar, que están absolutamente vetadas. Y si un fondo, cuando nos cuenta su proyecto, antes de que entremos o durante la vida del proyecto, entrara en ese tipo de cosas, para nosotros es de sectores o de actividades, es motivo absolutamente de salida. Y luego tenemos preferencias. Lo mismo que antes hablaba, tenemos carta a los Reyes Magos. Evidentemente, todo lo que vaya hacia la transición ecológica, todo lo que vaya hacia las energías renovables, tenemos alta sensibilidad. Buscamos más ámbito energético porque es nuestro mundo, más que mundo sanitario, hospitalario, otro tipo de infraestructuras que pueden ser muy eficientes y que pueden estar muy bien, pero que nosotros tenemos mucha menos sensibilidad. Y en eso sí que es verdad, insisto, que los vehículos de infraestructuras nos permiten la mejor caracterización de todos los activos que tenemos en la cartera. Creo que se ha abordado, ¿no?, dos puntos muy importantes. Uno, ¿no?, esa capacidad de poder alinear, ¿no?, la propia misión de la entidad con las inversiones que se realizan, ¿no?, y alinear, bueno, pues esos objetivos, y la importancia que gana también dentro del ámbito de las due diligence, pues el análisis también, ya no solo financiero, sino desde la perspectiva de sostenibilidad. Ana, en vuestro caso, ¿qué es lo que también, ¿no?, a la hora de hacer este análisis, esta valoración en términos de sostenibilidad, qué valoráis más o qué prismas utilizáis, ¿no? Bueno, a ver, nosotros vuelvo a decir, Norte es un vehículo de inversión privado, pero con gran convicción en el mundo sostenible. Tal es la convicción que nos estamos sacando el certificado B Corp para homologar todas las inversiones que tenemos dentro del patrimonio familiar. O sea que es una convicción.
Dicho eso, también obviamente buscamos rentabilidad. Pero también aquí se alinean mucho las cosas, porque al final dentro de esa convicción están los activos necesarios, pues hay transición, ¿no? Transición energética, temas de aguas, temas sociales, con lo cual se alinean, ¿no? Entonces, esa convicción y esa conveniencia de esos activos locales gestionados pues a través de iniciativas público-privadas o solo privadas o coinvirtiendo con fondos, ¿no? Hay muchos promotores de infraestructuras en España. Tenemos probablemente las grandes operadoras en el mundo de la infraestructura, de las grandes constructoras españolas, también son muy locales, es decir, también podemos hablar rápido con ellas y vemos la tangibilidad, lo que hemos hablado, vemos dónde se invierte el dinero. Vemos en qué infraestructuras se están invirtiendo. Lo de due diligence es importantísimo, pero también nos hemos comentado que hacemos por un externo, hacemos pre-assessment, assessment y medida de impacto de cada inversión que se hace. Con lo cual creemos que tenemos en el papel el círculo perfecto. Dicho eso, cuando tú inviertes en este tipo de activos que están muy bien analizados, son estratégicos para la comunidad donde operan esas infraestructuras. En el periodo de construcción o de CAPEX son motores de empleo para toda la región. Pero claro, ¿no? Entonces hay algún premio Nobel de Economía que lo ve como el impulsor claro del mundo de la infraestructura para momentos como las crisis actuales que estamos viviendo, ¿no? Pero además ese activo ya tiene un valor en sí, es que tiene un valor estratégico, es un core a nivel, volvemos al símil, ¿no? Del real estate, pues es un activo prime o super prime, si lo escoges bien, si sabes dónde lo inviertes, ¿no? Porque insisto, para la comunidad donde opera o la región donde operan es absolutamente necesario. Y si encima no hay riesgo de demanda, que también buscamos que no haya riesgo de demanda, creemos que estamos en el mundo idóneo. Luego, obviamente, pues pasan cosas, hay que seguir las cosas, pero en teoría cumple todo. Parece innegable, ¿no? Esa relación, esa Sí. vinculación entre las infraestructuras y la sostenibilidad, ese perfect match que antes también nosotros, ¿no?, poníamos que lo habéis de explicado muy bien. manifiesto. Pero es verdad que la regulación, bueno, viene a ayudarnos, ¿no? Quizás esa transparencia a la que hacéis referencia, ¿no?, la necesidad de hacer esos due diligence, bueno, pues esta nueva regulación que también explicábamos, ¿no?, especialmente por parte del reglamento de divulgación, que tiene como principal objetivo reducir esas asimetrías de información, bueno, pues viene a ayudar a los inversores a entender la carcasa, ¿no? Entender el producto donde se van a materializar las inversiones y tener una visibilidad muy directa sobre los objetivos o de qué manera contribuyen a determinados objetivos sostenibles, ¿no? Y ahí aparecen esos famosos artículo 8, artículo 9, esos fondos, ¿no?, esos productos que se clasifican como sostenible. En vuestro caso, Chevy, no sé, bueno, pues qué atención estáis ya prestando, ¿no?, a todos estos avances regulatorios, si tenéis en cuenta a la hora de seleccionar los fondos que se clasifiquen bajo esta clasificación, porque también nos da un mayor confort, ¿no?, que el regulador haya puesto o haya dado el ok a que estas infraestructuras cumplen con esos mínimos. Sí, hombre, para nosotros es importante y tal y como apuntaban Enrique y Ana, de hecho, ya por sí las infraestructuras ya tienen ese componente de ASG y aparte que también desde un punto de vista de los inversores cada vez lo pedimos más. Al final, y ahora mismo es bastante, casi todos te diría, si no todos, mínimo ya son artículo 8, ¿no? Y si no algún incluso artículo 9 y últimamente están apareciendo muchos fondos, los que llaman los fondos de impacto, ¿vale? Y vuelvo un poco a lo que decía Enrique de la importancia de la due diligence, ¿no? Porque ESG, artículo 8, artículo 9, en esa due diligence muchas veces no es fácil saber si realmente son artículo 8, los artículos 9 ya realmente son por convicción, clarísimamente, pero esos artículos 8 a veces son, vale, es convicción, es marketing, ¿no? Y es cuando entras ahí a rascar un poco en el tema de la due diligence, y para nosotros no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil el realmente invertir en estos fondos y que tengan todo el mundo hoy en día enarbola la bandera ASG. Hoy en día no hay nadie en el mercado que no vaya con esa bandera porque si no realmente va a ser complicado. Me acuerdo, ¿eh? Somos, lo que he dicho, bastante novatos en ese sentido, pero me acuerdo yo que hace años eran los nórdicos los que venían aquí, eran los únicos que hablaban de ASG, ¿no? Y decía, ¿y esto qué es?, ¿no? Y realmente, pues eso nos tienen bastante adelantados. Y ya no solo eso, sino también luego que tienes que hacer un seguimiento. Aquí estamos hablando de la inversión en los fondos, pero la importancia que tiene realizar el seguimiento y los recursos y esfuerzos que le tienes que dedicar a hacer ese seguimiento.
Por lo tanto, para nosotros es muy importante todo el tema de SG, artículos 8, artículo 9, pero intentando, pues eso, ver y leer entre líneas de cuáles realmente son por convicción y ahí pues, es complicado, no es fácil. Enrique. Déjame que complemente un poco. Todos los fondos son los mejores del mundo. No existe ningún fondo que no sea el mejor. Primer cuartil, todos. Todos, todos. Y eso, a los aprendices, que yo he empezado diciendo que era un aprendiz, es un verdadero problema. Verdadero problema. Y saber distinguir quién te está vendiendo la moto y quién de verdad te está poniendo el producto, no sé vosotros, pero en mi caso es muy complicado. Solo estamos diciendo cosas buenas de las infras, yo voy a decir una mala. Yo he doblado mi equipo de gestión por culpa del proyecto de diversificación, porque es imposible, no tiene nada que ver, seguir el comportamiento de un bono del Estado, conseguir un fondo de infraestructuras. A mí, has terminado hablando de recursos, y por eso he pedido la palabra. Yo he doblado mi equipo. Es decir, donde gestionábamos 6 personas, tengo 12. Es imposible. Y yo tengo la sensación de que no tengo ni idea que es cómo he empezado. Es decir, que cuando yo pido a mi gente que por favor me diga cómo va este fondo, me cuentan cosas que no entiendo. Entonces, deben saber muchísimo, pero yo quiero, porque es que yo reporto al presidente. Y el presidente de esto sabe todavía menos que yo. Con lo cual, un mundo que hace falta mucha atención, mucha dedicación, mucha profesionalidad y posiblemente mucho asesoramiento externo, que nosotros también recurrimos a él. Es un mundo muy complicado y con mucha necesidad. Y todos los fondos son los mejores. Quería un poco también añadir una cosita al respecto, porque es verdad que los due diligence siempre han sido muy complejos, ¿no? Entonces, yo aquí lo que siempre he sugerido, y siempre lo hemos hecho nosotros, es quiénes son los LPs, ¿no?, que te acompañan en este proyecto de inversión, ¿no? En su momento nos ha quitado mucho proceso de due diligence cuando entrábamos con el ICO, y posiblemente el BEI o el FEI en este tipo de fondos de infraestructura lo que te hace es el proceso de due diligence, con lo cual te garantiza mantener los equipos de tamaño ligeramente reducido. Aunque yo te doy la enhorabuena y no lo creo es negativo, porque incrementar equipos significa también más empleo y yo para mí. No, pero desde luego yo creo que sí que habéis comentado, ¿no?, un aspecto que es fundamental, y Ana lo comentaba también antes cuando hacía referencia, ¿no?, a la necesidad de tener equipos que dediquen muchos recursos, ¿no?, y tiempo a este tipo de análisis. Y es que pese a que tengamos una regulación, al menos en el ámbito de la sostenibilidad, que invita, ¿no?, a divulgar, a ser cada vez más transparentes, esto no hace que ahora todos los fondos que tengamos bajo artículo 8.9 vayan a ser idénticos, ¿no? Y por tanto, esto nos obliga, más aún si cabe, a seguir haciendo los mismos análisis con las mismas exigencias. Lo que esperamos es que ahora la información al menos venga más estandarizada, ¿no?, y nos permita también bueno, pues hacer una comparabilidad mayor, ¿no? Sí, hay un tema en relación al ESG también que es muy amplio, ¿no? Muchas veces nos perdemos todos. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es un ejercicio también de ODS, ¿no?, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ya los tienes más concretos y vamos viendo, ¿no? Primero lo hacíamos más in-house, ahora ya, como os comentaba, lo tenemos un poquito más estandarizado o más profesionalizado. Pero ver y que cada inversión cumpla mínimo una serie de ODS, ¿no? Entonces ya lo tenemos un poquito más acotado, ¿no? Porque el ESG, todo el mundo estamos hablando de ESG, pero como hablabais, ¿no?, también hay muchísima parte de marketing en todo esto, hoy por hoy, ¿no? Entonces, es un tema de convicción, creemos que son los activos estratégicos, de verdad, no es un tema que dará rentabilidad, pero hay que hacerlo bien. Nosotros con marketing. Y Perdona un momento, que realmente la importancia de ese seguimiento que hablábamos y los recursos que uno necesita, nosotros, a pesar de que llevamos unos cuantos años, seguimos todavía peleándonos para ver, por ejemplo, algo tan tonto como las emisiones de CO2, cómo reportarlas, cómo usarlas para la gestión, porque no solo reportar, que reportar pues, es una parte importante, pero luego es parte de gestionarlas, porque el equipo de inversión cuando realiza cuáles son, es decir, cómo optimizarlas, todavía estamos ahí, que realmente, bueno, como mínimo para nosotros, llevamos 8 años ahí, estamos en pañales. Dejadme que dirija otra pregunta a Robert en este sentido, porque creo que también puede dar claridad, ¿no?, sobre those needs that when we are analyzing a sustainable fund, we were talking about the
potential greenwashing that we may find in certain funds, what would you say are the minimum requirements that an Article 9 fund must follow in order to show that it is an investable, sustainable investment? The minimum requirement, I think, and I'm a very simple infrastructure guy. So I think you need to know the company that you're buying has something they're going to improve, that they're going to measure it, and they'll report it. And so you'll be able to know whether or not I did what I said I was going to. And that can be an environmental improvement, social improvement, but it has to be something real. It can't just be buying a coal-burning power plant and improving gender diversity. You need to have a sustainable business that you're improving. The reason I like Article 9 is you don't need to capture 120 data points. You can just find specific. When we look at other managers, we can tell pretty quickly which GPs take it seriously. It actually comes back to the team. Does the team really believe in what they're trying to do? Or is it a part of taking an existing portfolio and repositioning? So I'm a very much simple, forward-looking type. Thank you, Robert. I think that's a very interesting point, and specifically identify the objective, the impact before the investment even. José Luis, termino contigo, bueno, pues también para que compartas, ¿no? Un poco esa visión desde el punto de vista de sostenibilidad, cómo vosotros lo integráis, cómo lo valoráis o por qué pensáis, ¿no? Que las infraestructuras, que yo creo que lo hemos ido comentando, cumplen un papel fundamental a la hora de materializar, ¿no? La sostenibilidad como inversión. Yo creo que básicamente las infraestructuras, por definición, ¿no? Tanto activos como servicios que son esenciales para el bienestar, cumplen posiblemente sea el activo que mejor cumple las características. Siguiendo con el análisis de Ana, el propio Fondo del Azar tenía 8 de los 17 SDGs o ODS señalados ahí, con lo cual cuando ves otros fondos en el mundo private equity que también tienen mucho engagement, nunca llegas a tener 8 de los 17, ¿no? Y eso es un poco básicamente la esencia un poco del mundo de las infraestructuras, ¿no? A mí lo que me gusta mucho de las infraestructuras, y más un poco cuando te vas un poco ya a lo local, que Ana está muy local, es hacia dónde caminamos, ¿no? Hasta ahora hemos tenido mucho tema de taxonomía verde, ¿no? Vamos a ir a la taxonomía social y nosotros, por ejemplo, como fondo de empleo, pues dar soluciones al tema habitacional de los jóvenes, etcétera, en España puede ser una cosa muy bonita, ¿no? A medio plazo. Y el engagement también nos permite a nosotros, y nos ha pasado en los pre-marketing de algunos fondos no listados, ser consultados y marcar algunos puntos, ¿no? Que te hacen decir, bueno, no es importante a nivel mundial, pero bueno, aquí en lo local por lo menos sí que marcas unas ciertas pautas. Y eso sería por nuestro. Fenomenal, muchas gracias. No sé si queréis alguno de vosotros dar unas pinceladas finales, y si no, lo que voy a permitir, ¿no? O voy a pedir es que tanto los que nos estáis acompañando aquí hoy presencialmente como los que estáis desde casa, pues podáis, bueno, pues preguntar tanto a nuestros expertos como a José Manuel, Robert, cualquier pregunta, ¿no? Duda que haya surgido durante la sesión, pues me imagino que estarán encantados, ¿no? de responderla. Pero antes de nada, yo sí agradeceros a todos, bueno, pues acompañarnos, vuestra transparencia, ¿no? A la hora de compartir vuestras experiencias. E insisto, pues ahora ofreceros, ¿no? A vosotros ese turno de intervención. Pero para la grabación igual, ¿no? Si lo estoy grabando. Sí, señor. Solamente graba. Sí, no puedes. En streaming lo imperfecto. Es para Robert y también para el panel, la hago en Spanglish para... Sí, porque si no... Thank you for the presentation. Just one topic. It seems to me that there is a discrepancy between the of money going into infrastructure and the number of opportunities. When I listen to the panel, the vast majority of the asset allocation, or let's say the
prefer asset in something which is sort of like a brownfield, maybe little volume risk, obviously no construction risk. But then when you look at the opportunities in which you are going to invest your money, we are talking of new infrastructure. So just wondering whether the investors that you talk to are willing to increase the allocation and take more construction or development risk. Because maybe if they're going to focus on the traditional assets, maybe there is some sort of a bubble there, or it's going to replicate the returns that you have obtained in the past. Should I use this? I think that's a very interesting topic. I think let's break it into 3 bits. The first is for the very large, predictable infrastructure assets, the toll roads, regulated utilities. Personal view, my own view, I think there is a lot of money chasing a few assets, and those assets will have to prove this point that I made earlier around, do they have enough positive inflation correlation to offset the rising interest rates? Because those core assets have looked very nice in a falling rate environment. Some of that is an uncertainty, but I think there's a lot of money chasing those core assets. At the other extreme, you have greenfield and development. And I agree that infrastructure gap is large and the amount of capital that's prepared to invest in building new infrastructure is small. And that remains an issue. I don't think there's enough money to invest in greenfield opportunities. I think that's still a piece of the market that institutional allocators are not yet comfortable with. In the middle, my third bucket is small and medium-sized businesses with proven business models and proven technology where they need money to grow or where you can consolidate a market. And I think institutional investors are comfortable with that. And that's probably where we see the greatest opportunity. And that's in Germany, it's the Mittelstand, it's the many, many medium-sized businesses in Spain, where you might have a sector like energy storage or potentially waste management, where the technology is very low, but there's 100 companies. And they need money to grow, and they need to consolidate to be 20 companies. Yo, desde mi humilde opinión, yo diría un par de cosas aquí. La primera es el apalancamiento. Es decir, sí que es verdad que ahora pues realmente la gente está incrementando un poco su inversión en infraestructuras, poco a poco, lo estamos viendo aquí un poco cuáles son sus beneficios, pero yo lo que diría es cuidado con el apalancamiento, porque con el apalancamiento cuando las cosas van bien, todos contentos, tenemos rentabilidades más altas, pero cuando las cosas van mal es una soga en el cuello. Lo sabemos todo, pero no, lo sabemos todos, pero nunca nos acordamos de ello. ¿Vale? La rentabilidad nos puede, en esas luces de neón que muchas veces nos pueden. Y el segundo tema es fondos donde realmente, que lo he dicho antes, los múltiplos de entrada, pues depende de qué sectores están calientes, ¿no? Y al final evitar esos sectores que en este momento pueden estar muy calientes es algo que nosotros hacemos para decir, oye, ha entrado a múltiplos muy altos y realmente las rentabilidades veremos cuáles son, porque uno de los handicaps que hay también en infraestructuras, que no lo hemos hablado, pues no sé si es un punto negativo, a nosotros no nos preocupa para nada, ya no es solo la liquidez, sino también es el plazo de inversión. Los fondos de private equity te dicen 10 años. Nosotros invertimos desde hace mucho y tenemos bastante, somos más un endowment a nivel de pesos que realmente una compañía de seguros. El día que un fondo cierra, hacemos una fiesta. Es decir, realmente conseguir que un fondo cierre, hacemos una fiesta, ¿eh? Y te juran y perjuran que son a 10 años. Imaginémonos en infraestructuras, que son a 15, 20 años. Es decir, que todas esas cosas hay que ponerlas encima de la mesa. Yo quería un poco comentar el tema del gap de infraestructuras un poco. Yo creo que se corrige en parte con el Public and Private Partnership, porque de hecho incluso nosotros en una de nuestras empresas que es más Greenfield, ¿no? En la parte de Storage Energy que él ha hablado, pues hay una parte importante que te van, ¿no? Con lo cual realmente
Lo público va a ser súper importante, ¿no? Ligar un poco al operador y al private equity para que luego todo ese gap de infraestructura se cierre, ¿no? Robert, how do you see the geopolitical risk layer affecting infrastructure? Most of the growth is in places that are not as safe, but do not look as safe as. I think political risk is real in infrastructure everywhere. So, in my experience, having invested in emerging markets and developed markets, the only government that changed the regulation was the Norwegian government. And so, go figure, they didn't need to, they have lots of money. I think most investors view emerging markets separate from OECD developed markets. I think that's appropriate because a lot of the emerging markets, you need investment to go in, improve, grow, and then leave. So it's quite short term. It's a different risk profile. I think always be aware of the political and regulatory risk in infrastructure and how you manage that, or how the managers are prepared to do that, independent of if it's just the emerging markets. In emerging markets, shorter hold periods, shorter investment horizons, in and out is the secret. Pues, Domingo. Sí, quería dicho Robert, es que lo que nos ha presentado realmente es escribir dentro de un artículo 9, que es muy importante. Todo lo que acceso a la información es bastante nuevo para el equipo de Robert. Not important. Another one for Robert is out of curiosity. I mean, you have touched upon the ESG angle. All this backlash in some states in the US against ESG regulation, like blacklisting some fund managers, is that a lot of media noise, or it's really having an impact? It's a very real thing. So asset managers are being told by very large pools of capital that they will lose mandates if they have exclusion policies to oil and gas. So this is a very real example of where politics is impacting financial markets. I find it almost a situation of marketing versus reality. The reality is, I want to go and buy good businesses that need money, that will grow, and that we can own for the long time, and that will have good investment returns. That happens to be businesses which are going to be associated with decarbonization, treating workers fairly, delivering for customers. If you do all of those things, your business will grow more than not. So I don't think you have to do it for the purpose of being green. I think you can do it because it's good business. But I can tell you, marketing, so my fund is called a Sustainable Private Infrastructure Fund. There are potential clients in America who won't take a meeting because it has sustainable in the title. So they know that they just can't take it to their investment. A este respecto, simplemente por añadir una puntilla adicional, creo que es muy importante lo que comenta Robert, también sobre la pedagogía que hay que hacer con ciertos inversores, ¿no? Para que entiendan que la inversión sostenible, lo comentaba Ana, puede tener muchas formas, ¿no? Y se pueden materializar de distintas formas, y que inversión sostenible no es necesariamente inversión en renovables, sino que es también el seguimiento de las prácticas, ¿no? Que se hacen en términos de sostenibilidad y cómo es necesario para alcanzar ciertos retornos, ¿no? En cuanto a negocio y hacer el propio negocio sostenible en el tiempo, ¿no? Fenomenal, pues salvo que haya alguna pregunta adicional, agradeceros de nuevo a todos vuestra presencia, agradecer a Robert Lazar también por estar con nosotros, a nuestros expertos panelistas. Lo dicho, ahora tenemos también un café en el que podemos seguir intercambiando opiniones, se os enviará el informe
y pues de nuevo agradeceros, ¿no?, que hayáis compartido este rato con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.